Este no es un espacio ordinario, es un campo de resonancia, donde esas dos mentes inquietas se encuentran y crean un territorio para explorar en conjunto. Estas dos mentes no buscan consensos fáciles ni respuestas predecibles. Por lo tanto, Merge invita a esas mentes que están buscando cuestionarlo absolutamente todo, sobre todo para poner a prueba sus propias ideas y encontrar en estos nuevos ángulos potenciales desarrollos. Este es un punto de encuentro donde el conocimiento evoluciona. Y espero que todo este ejercicio pueda iluminar esta vastedad increíble y desconocida, esa caja negra. Esto es Merge. Bienvenida y bienvenido. Bueno, después de conocernos, del super mega match que hemos tenido, porque ha sido literal, lo confirmas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, confirmo, consentido. Y estamos aquí haciendo un merge, ¿no? Encontrando... Bueno, de hecho ya hemos encontrado formas de colaborar. Y claro, me ha encantado... Bueno, es curioso, ¿no? Como las mentalidades cuando cuadran... es una especie como de cremallera que va se va como definiendo muy muy rápido, ¿no? Uh-huh. Y que las decisiones son como inmediatas. Sí, exacto, es como el... De hecho, lo que ha ocurrido antes, ¿no? Que es lo que has dicho, que hemos visto como maneras de colaborar en menos de 5 minutos, es como el elevator pitch de la colaboración. O sea, es yo tengo A, yo tengo B, pues ¿qué hacemos? Venga, va. De hecho, para mí colaborar va de personas. Es rodearte de personas con las que tienes una vibe especial o que te guste y de hacer cosas. Y a mí hacer cosas me gusta. Sí, pues entonces... me daría... Mira, tienes toda la razón también. Y otra que se confirma. Venga, con dolor de cabeza, 4 horas no sé, hacer algo muy intenso. Y digo, yo... Joder, me fui a la ducha y ¿sabes qué dije? En voz alta dije, yo voy a disfrutar con Alberto. O sea, vengo a disfrutar porque esto lo haces para disfrutar. Exacto, yo para mí también. Claro, no, literal. Me tuve que recordar a mí mismo, oye, te doy la cabeza, ok, pero te lo vas a pasar genial. Y efectivamente ahora estoy de puta madre y encima, no como a gusto. Sí, yo igual. Opino igual, me ha pasado igual. De hecho, hoy tenía una jornada que te comenté antes también horrible, ¿no? De reunión técnica, luego desplázate con la lluvia. Claro, yo vengo del Mediterráneo. Entonces, ¿Cómo llevas eso? Yo genial. Pero bueno, estaba haciendo un poco de drama. Pero sí, o sea, pero desplazarse bajo la lluvia, por mucho que te guste el clima, ¿no? Es como, qué mal, qué día más malo y tal. Pero fui al gimnasio y dije, pero si luego he quedado con el bio. Y eso, eso ya me ha motivado, ha sido el extra mile para decir, bien, vamos a cerrar muy bien la semana. El extra mile, qué buena, mira, buen comienzo. Claro, tú estamos hablando, ¿no? Que esa forma de hacer de correlación solo sucede si ambos traen, ¿no? Eso que se correla, o sea, que eso que se une en la correlación. Es decir, lo que traes, lo que traigo y lo que ponemos. Y ese extra mile creo que es ese punto en el que tú te autoconvences para hacer algo más, ¿no? Que te autoexiges. ¿Eso nace en ti también de forma natural de siempre? De siempre. De hecho, mira, hace como 3-4 meses, ¿no? Estaba como cuestionando un poco... quién soy, esto que nos pasa a todos, ¿no? Que en algún momento por A por B como que cuestionas, ¿no? Tu vida, echas un vistazo atrás e intentas como definirte y dije, voy a ver cómo soy y quién soy. Y yo considero y contrastado un poco que lo que me definiría es la generosidad desde el punto de vista de intentar ayudar a los demás. Entonces, yo creo que ahí está el secreto de la cosa, ¿no? Yo creo que además es un rasgo muy, muy de emprendedor, el querer ayudar, el querer conectar, el querer ver que si está en tu mano, ¿por qué no hacerlo, no? Porque es más fácil a veces, ¿no? Decir, he hecho la vista atrás o no me voy a implicar, que va a ser mucho curro, ¿no? Pero si al final lo que revierte, ¿no? Un poco claro. Es el... Claro, porque si lo analizáramos todo el rato a priori... nos quedaríamos en ese apriorismo de, si tengo que... En cambio, no, lo hacemos, lo construimos según hacemos y es como algo 100% que viene dado. Entonces, tú lo defines como algo que en Albert está desde el principio de los principios, como de forma natural, cuando eras niño también. Sí, yo creo que sí, que es lo único de todos mis valores... Es el único que ha sido siempre inmutable, el ayudar, la generosidad. Y que al final, o sea, todo tiene una cara A, cara B, ¿eh? Que si lo miramos desde un punto de vista quirúrgico y analítico, el ser generoso también tiene una parte egoísta, ¿no? Porque al final tú también recibes satisfacción en el ayudar, ¿no? Que es
algo que se puede leer como algo altruista. Bueno, pero espera, es súper interesante porque en realidad, claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Sin desvelarlo, espera, yo estoy haciendo esto justo, y dices, no, claro, pero si yo también tengo esto que ahí conecta, ¿no? Y yo eso ¿por qué lo hago? Lo hago porque me levanté pensando en cómo ayudar a que se exhiba un problema que yo he sufrido durante los últimos años, ¿no? En un tema concreto. Y tú dices, joder, pues claro, y lo hilamos con ambas visiones de perspectivas diferentes, pero la misma función, que es lo que acabas de definir, ¿no? Es ayudar a ese fin último, que es que se vea el problema o la solución. En este caso. Eso es. Yo también lo sufrí, ¿eh? Por eso yo creo que también llamamos ese punto de vista. Pero también parte de la empatía, ¿eh? ¿No? De decir, jolín, o sea, lo que tú has expuesto antes, ¿no? De cómo arreglar eso, también parte de la empatía. Has estado ahí, sabes lo que se siente, ahora a lo mejor estás en otra posición, pero no te has olvidado de que eso está ahí, ¿no? Entonces decir... Qué chulo. Claro, verdad, es que tú has estado ahí, entonces es un poco yo también lo que me voy encontrando también con mi trabajo de responsable de emprendimiento. Cuando veo a algún emprendedor, no está el típico saludo institucional en el que le preguntas qué tal, cómo estás. Yo voy directo al grano, en plan de ¿qué tal la ronda? ¿Cómo vas de pasta? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Es lo que te preocupa? Y eso parte porque yo he estado ahí, claro. Yo he emprendido, entonces entiendes ese dolor, ¿no? Y sabes hacer las preguntas. Exacto. Bueno, o es la empatía, ¿no? Claro. O es saber dónde está el dolor, ¿no? Porque al final es más... No sé, yo considero como más humano el intentar conectar con el otro, ¿no? Y se conecta siempre desde la parte vulnerable, emocional, ¿no? Desde ¿Qué sería? ¿Como tu yo del pasado? ¿No? O sea, le hablamos a nuestro yo del pasado y lo proyectamos en la persona que tenemos delante, como diciendo, joder, empatizo contigo porque, claro, yo tengo tus 23 ahora mismo porque me pongo de tu lado y joder, mira, pero sí que difícil es cuando esa persona no termina de comprender lo que tú le estás diciendo como desde el futuro, ¿no? Claro. Que es jodido. Claro, pero ese match es muy difícil, ¿eh? Pero eso también lo hemos vivido nosotros, o sea, quiere decir... muy cierto. De hecho, mira, nuestros padres es un claro ejemplo, ¿no? Desde pequeños nos están diciendo lo correcto, lo no correcto, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. He tardado años tal cual, reconocerlo. Tal cual, y siempre, no, yo creo que es como un rasgo que se va puliendo con el tiempo, ¿no? El permitirte escuchar a los demás, ¿no? El quitarte la coraza de la arrogancia y volverte más permeable a lo que te dicen los demás, porque sabes que muchas veces opinar tiene un precio. O al menos lo opino yo, ¿no? O sea, mira, redundante. Es una creencia que yo tengo. Cuando tú opinas, lanzas una moneda al aire y no sabes si va a sentar bien o va a sentar mal. Entonces, yo desde la posición del Albert de ahora, cuando alguien me da una opinión, tiendo a pensar que ha puesto sobre la mesa justamente el peso que eso puede tener en mí o en mis decisiones, y voy a intentar cogerlo y al menos meditarlo. Es muy interesante y es muy gráfico. Eso explica por qué en esta etapa de adulto ya más responsable, ¿no? Cuando alguien me da un consejo desde mi yo futuro, tengo amigos que son medio mentores, que tienen 10 años más, 20 años más, y los escucho, vamos, con otro tipo de atención y otra esfera de cosas que antes. Y obviamente he tenido que darle el agradecimiento total a mi padre muchas veces, decirle gracias por la frase esa que tanto te discutí con que me dijo un día, Elvio, tienes que conocer tus limitaciones. Wow. Y me dijo, cuando las conozcas, no vas a parar. Porque él lo veía, pero claro, yo no interpreté lo que él veía en mí, ¿no? Él veía todas las posibilidades, pero como desbocado, hacía 200.000 millones de cosas. Y hostia, cuando lo entendí, un día le dije, papá, acabo de entenderlo. 39 años tenía. Wow. Hace como 5 sí, 4. Wow. Es que eso te permite hacer un DAFO de tu vida. Entonces, eso es muy bueno. Claro, si sabes tus limitaciones versus debilidades, ostras, eso es muy bueno. De hecho, yo me he vuelto adicto a preguntarle a la IA cómo soy. ¿Pero que te roste o...? Que me roste o no, o que haga un análisis psicoemocional de cómo soy. Al final, conocerte, qué chulo, ¿no? Conocerte te permite también calibrarte. Y cuando estás calibrado, realmente puedes mostrar una versión más genuina de ti. Para bien y para mal. Y se nota, ¿eh? Hombre. Porque se nota, pero, no sé cómo distinguirlo, pero se nota. Sí que se nota, sí que se nota. Porque hablas desde la autenticidad. Con verdad o con mentira, pero al menos desde la autenticidad.
Menudo matiz. Claro, claro, porque es verdad que hay gente que puede... Uf, es que el humano es muy, muy capaz, tiene muchas capacidades. Y hay veces que, claro, puede ser muy auténtico en algunos términos, pero guardarse su privacidad y sus opiniones a otros foros, y quizás eso también te pueda dar una pista. Bueno, a mí me infunde respeto, por ejemplo, eso. Fíjate, una persona que me dice, mira, no, de esto no vamos a hablar tú y yo, de esto sí. Digo, wow. Y me quedo como, wow. Digo, eso también es como un rasgo de autenticidad, ¿no? No de contarlo todo, sino decir, mira, este es tu cuadrado en el que de momento voy a compartir contigo. Y eso lo aprendí también como a delimitar yo mismo cuando empecé a autoexigirme y también a autorrespetarme más. Ostras. Porque empecé a demarcar mejor a la gente y dije, hostia, si yo me valoro más, oye, tendré que explicarles que esto está sucediendo en mí, diciendo que no, o explicando, mira, no me sienta bien cómo estás hablando, o contigo tal, y empezar a ordenar. Y wow, últimos años, 2 años o 3. O sea, parcelarte emocionalmente, poner parcelas. Wow, es súper interesante eso. Claro, es que poner límites es muy difícil. Es duro, ¿no? Y cómodo. Exacto. Bueno, primero tienes que autoconocerte, ¿no? Tienes que saber qué es lo que te hace daño y lo que no. Y muchas veces pasamos por la vida en piloto automático y no sabemos si nos estamos hiriendo en el camino o estamos haciéndonos bien. Porque al final nuestro cerebro es adicto a la autocompadecencia de ay, pobre yo, pobre yo, pobre yo. Entonces no te das cuenta, o a la serotonina que te dan las palmaditas. Entonces, volvemos a lo mismo. Primero es autoconocerse un poco para poner esos límites y luego saber ponerlos. Y muy, muy propio del mundo del emprendimiento, ¿no? Porque te puedes volver un auténtico adicto de esa emoción de me han comprado más. Es como tener un Rolex y el Lambo, ¿no? En los mismos términos. Pues el founder, que lo único que hace es como vivir de las palmaditas de sus propios micrologros, pierde el horizonte, pierde, ¿no? O sea, como que se pierde en sí mismo el... Pierdes totalmente la perspectiva. Claro, pierdes totalmente la perspectiva. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es algo bastante habitual, ¿no? Habitual, muy, muy habitual. Claro, es que tú partes de... Montas una idea con el miedo de si va a funcionar o no. Dejas una vida muchas veces porque tú tienes una seguridad, ¿no? Que es el trabajo por cuenta ajena. Puedes emprender porque te ha ido mal, pero normalmente suele ser este el camino, ¿no? Trabajas por cuenta ajena, te lanzas al vacío, tienes miedo, pasas muchos meses con miedo, sí, eso ¿cierto? Te va dañando la autoestima un poco. O sea, esta es mi visión, ¿eh? O sea, vas ya con la autoestima un poco herida. Total. Entonces, vas por ese valle del desierto, tengo que validar el producto, conseguir dinero, conseguir equipo, llevar bien al equipo, noches de no dormir bien, de cómo cojo esto con pinzas. Además, tengo ventas, tengo que... Es mucho. Fricciones con los socios, que también existe, fricciones con los inversores. Entonces, tu autoestima se va haciendo como mella, y yo creo que al final la recuperas un poco con la validación de tu empresa. O sea, la empresa es la extensión de tu alma. Me encanta que joder, parece que estamos aquí como... haciendo la autoayuda al emprendedor. Sí, ¿no? Bueno, hice con un emprendedor, con Manuel Díaz, CTO de Nimiz, hicimos los primeros 3 capítulos de Odisea Founder, que correspondería también que tú y yo en algún momento, cuando te apetezca, hacer algunos capítulos y ir construyendo ese relato. Claro, porque la Odisea es, ¿no? La Ilíada, el llegar de vuelta, pasar por todo, atravesarlo todo y llegar al origen. Y en cambio la epopeya es más construir y ordenar ese relato y construir. Entonces, como que hay esas 2 líneas de tipo de forma de hacer esto. En el camino, yo me he dado cuenta ahora, y lo he etiquetado, no sé si ahí te corresponde o lo contrapesas como un sí, es el autoestima, en el yo profesional sería el autoestima profesional, ¿no? Que se ve tocado constantemente y parece ser que como bien dices tú, los founders, va bien la empresa, el founder está feliz. Uh-huh. Va mal la empresa, el founder cae. Me pasó a mí, disocié. Dije, no. Esto no va a pasar más. La cuenta de resultados de la empresa no es mi estado de ánimo. O sea, claro, ¿qué cojones es esto? Es muy difícil eso. Y un emprendedor en fase grow ahora, que la empresa vale más de 20 millones, está feliz, tal, y empezó a vender menos y de repente... Pero digo, a ver, que sigue valiendo lo que hace 2 semanas. Eso es. Que ha cambiado, ¿no? Mira, ahí te matizo. Has dicho autoestima profesional. Yo creo que es autoestima personal.
Al final somos la misma persona. Entonces, es que es muy duro, es lo que dices, es que es una montaña rusa emocional. Un día estás arriba, muy pocos, casi siempre estás abajo. Absolutamente. Hasta que empieza a ir bien y se ponen las piezas en su sitio, pero para que se pongan las piezas en su sitio hay mucho trabajo y mucho sufrimiento. Entonces, es que es muy fácil caer ahí. Caer en la validación externa y al final tú eres tú y tu empresa sois una persona. De hecho, yo recuerdo cuando emprendí en mi última empresa, yo me veía muchas veces desde fuera. O sea, desde fuera y decía, ¿quién soy? No sabía quién era realmente. Pensaba 24/7 en la empresa, me obligaba a tener como momentos de ocio con amigos y cuando estaba con mis amigos como que estaba totalmente pensando en la empresa. No eran conversaciones humanas, ¿sabes? Eran robots. Sí, qué bueno también. Hostia, y hay gente que estará pasando esto, 100%. Evidentemente. 100%. Evidentemente. Porque yo me he visto también en eso y mira que somos, ya te veo que eres muy, ¿no?, de autoanalizarte al igual que yo. Entonces, claramente, quien no lo está haciendo y sienta que está como acartonado gris, por favor que revise esto ya. Ya. De hecho, debería haber alguna startup de salud mental enfocada, sé que hay algunas, a emprendedores, pero que vaya más allá, ¿no? De coger a la persona y sequearlo. Pero es muy difícil, también te lo digo, porque yo estaba rodeado de los mejores. En mi equipo cofundador tenía a Carlos Blanco, a Eli Martínez, a Ernest Sánchez. Hostia, menuda caña de Carlos, Sí, brutal, pero muy humanos. O sea, constantemente nos decían, haced deporte, cuidar la familia, no estéis tantas horas en el negocio. O sea, nos iban recordando todo esto. Muy inteligente, claro. Pero es que no haces caso. Es que estás inmerso en el problema. Estás metido en esa vorágine que se crea. Porque ya tu responsabilidad no es sobre ti mismo, es sobre muchas más personas. Es sobre los inversores, sobre el staff que trabaja para ti. Sí y no ahí, Albert, porque claro, si tú lo has dicho, si nos sumergimos en el problema, ese problema es de todos. O sea, tú estás dentro del trocito de liderarlo, pero es del inversor, es del que trabaja. O sea, es decir, se indexa, se tiene que repartir. Si yo tengo que, por ser CEO, tengo que ostentar la máxima carga y responsabilidad y cargar psicológicamente con eso, no creo un equipo en el que realmente se ha distribuido toda la carga. Pero la carga siempre es tuya. Mira, yo no he sido CEO. Yo era cofundador de mi empresa, pero la carga era mía. O sea, también era mía. Es que yo asumo la responsabilidad. Si yo soy cofundador de una empresa, aunque no lleve liderazgo, la responsabilidad sigue siendo mía también. Yo soy la persona que a lo mejor tiene que ir a tener una conversación incómoda con el CEO. O yo soy el que tiene que tranquilizar al staff si ha visto que hay algo que no va bien, o soy el que posiblemente tenga que dar la cara también en una ronda de inversión. Y yo sé que el dinero que se mete en la empresa sí puede ir bien o puede ir mal, pero yo me lo tomo en serio. Y yo tengo responsabilidades también con los inversores. Entonces, bueno, claro, pero normal. a mí me hizo un clic hace tiempo, que una vez estábamos con tema de inversión, me dicen, ¿es dinero profesional o no? Y yo, ¿cómo que dinero profesional? ¿Qué pregunta es esa? Un abogado. Me dice, claro, un dinero profesional es aquel que, ¿no?, es sinérgico, va a aportar equipo, bueno, bla, 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 bla. Y nosotros lo único que queríamos era dinero, ¿no? Hasta ese momento era como, no, dinero. Y dice, no, tiene que ser profesional. Y dicho hecho, acertó. El dinero profesional trae una mentalidad profesional, es decir, oye, yo sé que invierto con mucho riesgo en este tipo de temática, que es la startup, que 90-10 caen, 99,9 también caen. Vale, ok. Ahora, también tendría que... Claro, entiendo que no suceda, que es lo que dices tú, ¿no? Al final el equipo fundador es el que más carga con todo esto. Pero ¿de qué manera se alivia esa persona si está ahora viéndonos? O sea, ¿cómo te lograste aliviar tú? Cuando la cosa funcionó. Cuando la cosa funcionó y cuando salí como socio trabajador. Es muy duro, es que es una maratón emprender. No es algo que tenga un punto y final a corto plazo, es algo a medio y más bien tirando a largo plazo. Y hay mucha carga de responsabilidad y no te la puedes quitar. Es que si no te lo tomas en serio, y ahora estamos desmitificando un poco lo que es el emprendimiento, posiblemente no funcione. Si tu cabeza no está puesta en el negocio
No digo 24/7, esto no es sano y eso sí que es verdad que hay que aprender de ello, pero si no estás dedicándole tus mejores horas, eso no va a funcionar. Entonces sí, puedes tener smart money o dinero profesional, ¿no? De un fondo que además de su dinero pues te va a traer métricas, te va a traer conexiones, te va a traer consejos porque han visto casos de éxito probablemente antes que tú y te puedan orientar. La responsabilidad de llevarlo a buen puerto sigue siendo tuya y el responder ante el equipo sigue siendo tuya y todas las demás cargas. Entonces, no puedes evitarlo y no debes evitarlo. Si te relajas en una fase inicial, qué complicado. Es como... Lo veo difícil que eso funcione. Hemos abierto ahí un terreno ya. Ya tenemos un terreno de juego. Claro. Entonces, tú, en tu estado de mentalidad ahora, actualmente, o sea, ¿qué le dirías a ese Albert en el que cuando estaba sumergido dentro de la vorágine, para salir de ese banco de niebla? O sea, ¿tienes claro algo al salir ya de ese banco de niebla? ¿Qué has sacado en limpio de todo eso? ¿Qué he sacado en limpio? Me voy a contradecir a lo mejor de todo lo que acabo de decir, pero sí que me diría que la vida no va en serio. O sea, que también te puedes divertir en todo ese proceso. Que lo puedes pasar mal y lo vas a pasar mal y va a ser duro. Pero también hay que tomarse las cosas pues con un poco más de filosofía y relajarte y no estar anticipando tanto, sino estar viviendo un poco el presente, ¿no? No estés tirando al futuro porque el futuro no está escrito y pueden pasar mil cosas. O sea, nosotros partíamos de una pandemia. Luego vino la guerra de Ucrania, luego tuvimos pues eso, rondas que no sabíamos si iban a salir bien, si iba a salir mal, luego está la época de los down runs de otras startups y tal, pero al final todo ha ido viento en popa y ha ido muy bien. Entonces es que no lo vas a saber, tú puedes saber lo que vas a hacer hoy, pero lo que pueda pasar mañana no lo sabemos. Mira el apagón del otro día, quiero decir, es que no sabes nunca lo que va a pasar. Entonces eso es lo que me diría, céntrate en el futuro. Intenta ser la persona más honesta, trabajadora, confiable que pueda ser y no te obsesiones tampoco con las cagadas. Esto también, ¿no? Esto es muy importante porque hay mucha gente como que se queda atrapada, ¿no? En la he liado, la he cagado, entonces te entra el síndrome del impostor muchas veces o empiezas a dudar de tus capacidades y es como, no, si has llegado hasta aquí es por algo, ¿no? Hay una frase que me encanta, es ¿qué película te has contado? ¿No? Eso es. Es buenísima porque es como que ese autodrama ahí internamente de flagelarnos, que parece ser que viene dado igual por una inercia de siglos de detrás, que seguro hay algo de la genética, algo explicará, porque si no tiene ningún sentido que esté tan impregnado, ¿no? Con esa sensación de culpa, muy calvinista, ¿no? Esto de eso es. Si no ocurro, no existo, no funciona. Y no, espera, relaja. Y esto que hablábamos antes y decías tú, ¿no? Lo de tómatelo en serio, no te contradices en realidad. Por eso yo lo disocio y quizás sí que explico esa definición de el yo profesional con su autoestima profesional. Lo disocio porque sí puedo permitirme no tomarme del todo en serio a este. Entonces, en la vida personal sí me lo tomo todo, ¿no? Como muy en serio, pero lo puedo ver con más como una especie de prisma más racional, más limpio, más estadístico casi te diría. Wow. Y entonces creo que por eso no te contradices, o al menos desde mi perspectiva tiene todo el sentido lo que acabas de decir. Pues a mí me cuesta, a mí me cuesta poner esa barrera profesional, personal. Sí que es verdad que yo en mi vida personal soy una persona muy tímida, muy reservada, no soy muy abierto. Y sí que me pongo el traje, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Me pongo el traje de Albert trabajador. Claro. Esa parte sí que la puedo disociar bastante bien, ¿no? De mi ego trabajador, pues funciona de una manera. Pero yo soy muy autoconsciente. A mí las cosas que me pasan en mi vida personal me afectan en lo profesional. Y se nota, además. Es como que mi cara realmente refleja mi estado de ánimo. Y es algo que, bueno, he aprendido a vivir con ello. O sea, no tiene ningún sentido disociarse absolutamente de tus emociones porque yo creo que justamente a nivel profesional,
ahora estoy en un buen lugar de poder ayudar justamente porque siempre he conectado emoción con acción, ¿no? El trabajo que hacemos, ¿no? En CBEC ahora mismo, pues eso, de generar ecosistema, generar arraigo, ayudar a las empresas de todo tipo a crecer, a consolidarse, a salir fuera, a conectarlas. Esto parten de buenos sentimientos, parten de buenas emociones. Entonces, claro, qué duro sería, ¿no? Conectar como un robot A con B de solo porque he visto que Tal puede cual. haber negocio. No, también va de personas, ¿no? Tal cual. Claro, mira. Claro, en mi búsqueda de definir ese yo profesional y disociarlo, también le asigno irracionalidad, es decir, la emoción. Pero sí que a mí me ayuda a separar esas aguas porque, por ejemplo, en mi yo personal, todas las aristas poliédricas de cómo me relaciono, igual son más aliñadas, infantiles. Yo soy como bromista, todo el rato como abrazo a mis amigos. O sea, y en lo profesional no soy eso. Porque si fuera del mismo modo, me pasaría de emocional. Por eso he tenido que como configurar, ¿no? Abrir esas aguas. Y yo sí creo, o sea, quizás estoy contigo también, ¿eh? Porque ahora que lo has dicho, o sea, disociar quizás no sea la palabra, entonces. Tendré que encontrarla. Todavía no, estoy estudiando en ello, y definiendo el atlas. Pero claro, porque en realidad las emociones aparecen todo el rato. Ahora mismo estoy emocionado, yo estoy on flow. Entonces, esta emoción está aquí y es de mi yo profesional. Entonces, y es honesto. Entonces, me trae mucho que reflexionar, lo que me acabas de decir. Claro, porque al final, cuando tú te describes a ti, o sea, has descrito a Elvio, ¿no? De cómo eres. Sí. ¿Verdad? El de cómo se relaciona con sus amigos y tal, es que ese eres tú. Claro. Entonces, evidentemente, hay contextos y normas sociales, ¿no? Entonces, las normas sociales son un poco las que te encajonan. Yo también soy un poco igual, ¿eh? Me encanta hacer bromas, me encanta abrazar a mis amigos, chincharlos, etcétera. Pero claro, eso hay unas normas profesionales, entonces no puedes hacer según qué cosas. Entonces yo creo que son las normas un poco lo que definen tu perfil y tú vas como navegando, capeando, intentando poner tu salsa secreta, ¿no? De decir, bueno, pero yo soy así. Oye, muchas veces también lo digo, en entornos, o sea, con mis más allegados laborales, muchas veces te sorprenden cuando me ven fuera y dices, joder, es otra persona. Digo, claro, este soy yo. Pero bueno, yo también voy dando pinceladas de cómo soy. O sea, al final, pues eso... Claro, aparecen pinceladas. Eso es. En el yo profesional tienen que aparecer pinceladas. Eso es. Que definen esas aristas que hemos dicho antes como auténticas, que se perciben como auténticas. Exacto, pero no somos nuestras emociones. O sea, tampoco somos eso. Por eso mira, fíjate, yo en mi yo profesional sonrío mucho. O sea, eso no lo he quitado. O sea, soy sonriente como soy sonriente con mi familia, amigos, tal. Pero eso no lo he quitado del profesional porque cuando lo quité, forzaba. Eso es. Y digo, ¿por qué no sonrío? ¿Qué me está pasando? Y empecé a decir, no, venga, y abrí esa compuertita y de repente las cosas fluyen mejor, tal. Otra fue, por ejemplo, en otra época, no hace tantísimo, pero exigía mucho como me exigía a mí. Y eso es un gran problema, porque todo el mundo recibía un hate todo el rato, o encubierto, y rompía cosas, ¿no? O generaba ruido. Era un liderazgo más duro. Y de repente dije, no, aquí falta emoción. Voy a comunicar que yo soy humano, que ese robot que parecía no lo soy. O sea, ha cambiado radicalmente todo. Claro, bueno, pasaste de jefe, ¿no? Entiendo, a líder. Exacto, ese es el cambio, ¿no? De cuando admites tus errores y te presentas como una versión más humana de ti, es cuando realmente eres auténtico y cuando realmente empiezan a seguirte y no temerte. O sea, yo es que el miedo... qué miedo. Pero te juro que no sabía que había... Yo digo, no entendía. Claro. Pero luego tuve que hacer una rotura del rol fuerte, ¿eh? Hombre, es que todos nos rompemos, exacto, ahí voy. Esos son los puntos de inflexión y de cambio. Todos nos rompemos en periodos de nuestra vida, ¿no? Y hay dos caminos. Está el camino de no es mi culpa, vamos a echar balones fuera y a seguir para adelante, los malos son los otros. O decir, ostras, pero yo aquí tengo responsabilidad también, porque es cosa de 2, de 3, de 4, de 20 personas y yo, ¿no? Entonces, si tomas esos puntos que te han lanzado, los analizas y aprendes, yo creo que cada vez te vas acercando a tu versión más auténtica, ¿no? A no esa fachada de constructos sociales que hemos ido creando, sino a tu rol de líder
Ya no solo de las empresas, de líder como persona, de coger las riendas de tu vida y de tu yo personal y dar tu mejor versión, que a lo mejor no es suficiente, y que necesitas volver a romperte a futuro, pero bueno, ya te has acercado un poco a lo que debería ser. Claro, sería desde lo racional a lo irracional, converger como en el máximo de todas tus habilidades, o tus definiciones como personalidad, pero ahí sí que... Un ejemplo, cuando yo sigo un creador, ¿no? Y lo sigo en una cosa, cambia el formato y ya ya como usuario digo, no me gusta que cambies. Ya. Sigue en ese formato porque me mola, porque yo consumo tus noticias de IA todos los días a las 9 y es mi rutina y no me rompas la rutina. Y claro, y tendemos a hacerlo con todo esto, ¿no? Como encajonar, formatear. Entonces, claro, si yo me desformateo y empiezo a ser nada ¿no? formado, tiendo a diluir también aquello que construyo. Entonces, ahí sí que hay verdaderamente un dilema en cómo mantener la estructura y que no se diluya, ¿no? Es que no hay que mantener la estructura, Elio. Yo ahí discrepo. ¡Ay, me encanta! No, venga, discrepo vamos. totalmente. No hay que mantener la estructura. Si algo ha cambiado es por algo, ¿no? Entonces, la entropía existe. Hombre, claro, sí. La entropía existe, sí. Entonces todo tiende al caos y al cambio. Al desorden. Entonces, ¿para qué mantener algo que a lo mejor no se sostiene con tu nueva versión o con la nueva versión 2.0 de lo que sea? Te lo matizo porque me encanta, porque estamos debatiendo fuerte, me encanta. Claro, en realidad sería que Elvio empieza a hablar de cosas, yo qué sé, de metafísica, de que empieza, no, es que yo las sincronicidades, ya tengo aquí 200 veces que se me apagan las luces y yo no sé, y la gente dice, pues este hombre, ¿qué le pasa? Que es un místico ahora. Eso no lo podemos exponer. Si no, ¿Y por qué no? O sea, a ver, al final el miedo al cambio... Es que nuestro cerebro vive muy bien en la comodidad. Es que partamos de ahí, ¿no? De decir, bueno, yo, pirámide de Maslow, tengo una casa, tengo unos ingresos, tengo una comida. Si esta estructura es lo que me da esto, jolín, vale, pues plantéatelo, ¿vale? Pero todo lo que sea más allá es extra mile, o a lo mejor esta estructura está muy bien, pero es que no te hace feliz. Claro. Es que también tienes que pensar un poco en que solo tienes una vida de momento, hasta prueba lo contrario, y tienes que vivir tu mejor vida para ti. Y luego para los demás, pero primero para ti. Entonces, si no eres auténtico y no conectas esas pegatinas de valores que tú te que te adjudicas o que te adjudican, ¿no? Porque la gente puede decir de ti, ojo, es que es un tío muy majo, y tú decir, pero es que en realidad no soy majo, soy un capullo y querría mandar todo el mundo a la mierda y me estoy reprimiendo y no estoy siendo feliz porque estoy reprimido, ¿no? Entonces yo opino que, y esta es mi opinión y por supuesto no tengo la verdad absoluta, que al final los cambios se dan porque tienen que darse, y tampoco nada dinamita totalmente por el aire, sino que reestructura, ¿no? Como que va recolocando todas las piezas en su sitio. Sí. Ahora empiezo a ver lo que ves. Vale. Tú estás diciendo que la reescritura, que sí suelo verlo así, curiosamente, ¿eh? Como lo acabas de hacer. Este gesto que acabas de hacer es como si fueran todas columnas, ¿no? En la estructura, si estás ahí imaginándotelo, es las estructuras creadas se reescriben, ¿no? Y cuando se reescriben, en realidad, la columna puede hacer un blend y la forma final, arquitectónicamente hablando, pues cambia a algo diferente. Pero no se ha roto ni se ha destruido, sino simplemente se ha como transformado, ¿no? Que es lo que estás diciendo. Exacto. Y al final esto aplica a todo, de las parejas, ¿no? Tú te puedes querer mucho con una persona en un periodo de tiempo, pero porque esa persona es A y la otra persona es B y encajan, pero luego a lo mejor la vida te va llevando por otros caminos y llegas a un punto en que de repente eres C y C no encaja con B. Eso es cierto. Claro, sí. Y así pasa con todo. O sea, si al final te mantienes estático, yo creo que no aprovechas todos los matices y todo el hedonismo que te puede dar la vida. Y hedonismo contigo mismo y con los demás. Sentido, sí. Exacto, entonces... El definirte como yo soy así para mí es un gran stopper. Y de hecho eso lo escucho muchas veces, ¿eh? Es que yo soy así. Pues qué lástima, ¿no? De ya encasillarte. Sí. No, ahí no es mi caso, ¿eh? Justo ahí no, porque es al contrario. Lo que estoy haciendo todo el rato es como dar definiciones, buscar, explorar, ¿no? Como al final sí que me autodefino como un explorer. Honestamente es eso, ¿no? Lo más limpio es explorer, con vocación de servicio, que quiere hacer algo grande, pero no sabe cuál va a ser la tecla que va a tocar para que sea ese algo grande. Ya está, fin. Y en el camino hacer que todas las personas como que brillen, que disfruten, que se lo pasen bien. Que es lo mismo que has dicho tú con otras palabras, pero es lo mismo. O sea, calculo, porque a ti te hace feliz eso, a ti.
Me hace feliz y yo creo que es una buena forma. Me hace feliz, pero esto me lo estoy aplicando desde hace poco tiempo, ¿eh? Que yo y también. La felicidad con todo el matiz. Eso es. El yo soy así, bueno, yo también he sido la típica persona que. Pero has dicho algo que me ha gustado, ¿no? Lo de que tú aspiras a crear algo grande. Lo divertido, esto es una frase que escuché o leí, no recuerdo dónde, pero para mí ha sido como una North Star, una de ellas, uno de los mantras que me repito, ¿no? Al final es genial aspirar al éxito, pero que ocurra o no, eso al final es optativo y es opcional. Pero tú lo has intentado, ¿no? Y que tampoco te frustre, ¿no? El estar diciendo éxito, éxito, éxito. Al final, ¿qué es el éxito? No, en mi caso no. Es al contrario. Lo estoy macerando poco a poco. Tengo 43, no tengo ninguna prisa. Si es con 60 cuando llegue, no el éxito, sino la acumulación de capas y capas y capas, donde más gente reconozca que ha sido intervenida en algún punto por mí, que le ha ayudado, me vale. O sea, ya está. Eso es lo grande, ¿eh? Sí, es curioso porque sí, los mensajes de grande y éxitos es un grave problema actual. Es que a todos nos miden desde el éxito desde que somos pequeños. O sea, Claro. a todos nos cuantifican. Tú eres un alumno de 4, tú eres un alumno de 7, tú eres el de 10. Qué presión ser el de 10 y un día sacar un 4. Entonces, es que el éxito es lo que mueve nuestras vidas. No se nos permite ser mediocres. De hecho, la presión que te pones cuando tienes ese mindset de yo no puedo ser mediocre, yo tengo que ser la mejor versión de mí mismo, volvemos otra vez a la autoestima validadora desde agentes de fuera, etcétera. No sé, yo creo que vivimos en un mundo mediocre, que ser mediocre está muy bien, que ser una persona exitosa es una gran carga, es un lastre, porque al final tienes que estar mantenido ahí. No puede ser un éxito de 5 minutos y decaer porque se te condena. Se te Es lo que condena hablamos antes, por eso, claro, pues o te rompes o te rompen. Exacto. Entonces, si te condenan por eso, madre mía. Pero me ha gustado lo que has dicho. Al final no va de éxito, ¿no? Es cuánta más gente puedes ayudar. Yo creo que ahí está la clave, es ayudar. Yo te he hablado con mi madre sobre lo del Pope. Vale. Que se fue y me dice mi madre, dejó 3 enseñanzas. Y mi madre no es religiosa, ¿eh? Pero ella busca todo el rato explicaciones de todo y me dice, vocación de servicio, humildad, ¿no? Generosidad. Y yo, wow. Y son las mismas con las que trabajo yo. Qué curioso. ¿Cómo tenemos ese mantra, ¿no? Todas las personas que queremos hacer algo mejor para los demás. Es eso. ¿Qué te empuja? O sea, a mí el dinero no me ha empujado nunca. O sea, es que no es... De hecho, no entiendo muy bien el dinero. Nunca lo he entendido muy bien. No, siguen siendo papelitos para mí que no tienen... que es el resultado de algo que no tiene sentido. O sea, porque para mí lo lógico sería que todo el mundo se ayudase a sí mismo y a los demás y ya está. Y no habría marcado ni nada. Todo el mundo estaría... Oye, quiero una manzana. Ah, vale. Y ya está. Oye, quiero un coche. Ah, mira, usa el mío. Y todo fluiría, ¿no? Claro. Si todo el mundo confiase en sí mismo y en el otro, viviría fluyendo. O sea, sería una locura. Pero qué complicado, ¿no? O sea, sí, Claro. muchas veces nos cuesta fiarnos de uno mismo, cuanto más del otro. Es que es muy complicado eso. Es muy complicado lo que planteas. Además, el dinero... Cuesta definirlo, pero mira, yo te voy a decir que dinero muchas veces es sinónimo de éxito. Volviendo a lo del éxito, es que, claro, eso es el dinero, es éxito. Éxito en todo, ¿eh? Éxito en he cubierto mi pirámide de Maslow, éxito en me puedo permitir comprar lo que me dé la gana, puedo comprarme salud, puedo comprarme felicidad, depende en qué país estés, claro. Pero es que, claro, muchas veces dinero va ligado a salud y supervivencia. Es que eso es muy complicado. Sí, y pese a no comprender del todo nunca el dinero, que es algo que hasta el final me pasará, es cierto que es un vehículo vertebrador, que unifica, que, o sea, fuera parte de todo lo que podemos asignar como negativo, para mí de positivo tiene. Si haces dinero puedes ayudar, puedes generar experiencias inolvidables, puedes tener viajes con tu familia preciosos, ayudar a tus sobrinos, yo qué sé, crear recuerdos, luego estar con tus amigos y regalarles lo que te apetezca, mimar a los emprendedores si quieres, es decir, cantidad de impactos es increíble. ¿Por qué no se ve ese prisma tampoco? Porque yo creo que esto es una opinión mía 100%, que acaba de venirme a la cabeza por lo que dices. Yo creo que al final también como que se ha estigmatizado un poco la generosidad con el dinero, ¿no? Porque alguien que es extremadamente generoso
pueden saltar las alarmas de decir, es que a lo mejor te está comprando. O te lo puedes tomar tú así, es que a lo mejor me está comprando. Entonces estamos mercantilizando el afecto. Jamás hubiera pensado eso y es verdad. Claro, pero puede pasar, ¿eh? Yo de hecho lo he cuestionado. Yo tiendo Claro, ¿por qué me das? No, al contrario, De tu a lado. mí mismo. Sí, a mí mismo, pues lo típico de estás súper feliz con tus amigos y dices, venga, va, una ronda de chupitos o lo que sea. Y luego decir, al cabo del tiempo cuestionar, Porque- digo, ostras. ¿Sabes que me ha pasado mucho esto, eh? Y Muchos decir, años, de hecho. Sí, ¿eh? Y luego decir, ostras. Pues a lo mejor está comprando también afecto. O está comprando Un amigo amigos. me dijo algo similar y qué curioso. Me dijo un día, me dijo, oye, vamos a hablar en serio. Le digo, vale, ok. Me dice, tío, no hace falta. Digo, ¿no hace falta qué? No hace falta, no hace falta. O sea, queremos estar contigo. Abajo un puente, en el barro, todos desnudos en el barro, o abrazándonos debajo de la lluvia. Nos importa nada todo lo demás. Cero. Y yo, ¿pero por qué me dices esto? Y me explicó lo que acabas de decir tú. Y todavía no te había terminado de darme cuenta de lo que y me lo acabas de destrabar tú. Claro que es... Tú no compras, sino... ¿Cómo has dicho? ¿Cómo acabas de decir? Mercantilizar la amistad. Claro, como que la estás... como que tú demandas... Has dicho algo parecido, ¿no? Como que estás comprando afecto. Dijiste, eso. Claro, quizás yo estaba sintiendo que necesitaba tener ese afecto y mi modo de tenerlo más rápido, ¿no? ¿Cómo sería esto? Como de contenerlo. Exacto. Mantenerlo sería así. Hostia, me acabas de hacer un clic. No, pero que esto pasa con todo. Esto es merge, ¿eh? Esto es merge. No, tal cual. Y esto pasa con todo. Es lo que te decía antes. Incluso con el ayudar. Es lo que te decía. También hay una cara B. O sea, está la parte altruista generosa. Pero luego también está la parte de autosatisfacción, autorrealización. Claro. De yo me siento bien ayudándote a ti. Entonces, si lo cuestionas ya desde muy, muy arriba, es que yo soy un loco y me encanta darle vueltas a todo, ¿eh? También dices, es que hay un acto egoísta en el ayudar. Claro, y se puede malinterpretar también incluso desde otra perspectiva, y quien está en la pirámide de Maslow, la base, diciendo, algo habrá hecho. Ya. Para llegar ahí arriba, ¿qué habrá hecho? ¿Por qué es tan generoso? ¿No? Y de esas críticas tan grandes a líderes empresariales, y tú dices, espera, no puede ser, espera. La mayor fortuna del mundo acaba de decirte a la cara que no solo invierte el que más invierte en filantropía, sino que además toda su fortuna, el 98%, va a quedar en la sociedad, no en sus hijos ni en su familia. ¿Y por qué sigue siendo la conspiración de esa persona si te ha dicho que es eso? Y no nos entra en la cabeza, ¿no? Los que están, todas las personas que estamos debajo. Exacto, se desconfía. Sí, se tiende a desconfiar. Claro, es que es eso. Es que estos grandes gestos, cuando tú estás en una rueda de supervivencia, claro, cuesta a lo mejor verlo desde fuera o desde decir, no, pero es que esa persona ya lo ha conseguido todo, ¿no? Ya lo ha tenido todo, ha alcanzado y quiere revertir. De hecho, eso es un poco también el propósito de las empresas, o es a lo que deben aspirar, ¿no? A revertir. Está bien tener una parte de ingresos y beneficios, pero, jolín, si no aportas y reviertes a los demás, yo lo veo, no sé, me cuesta creer que alguien B.G, ¿no? Entiendo que hablabas de él, que deja toda su fortuna a la beneficencia. Jolín, yo creo que es un buen acto. Si ya con lo que ha construido ya le deja suficiente a su descendencia, le deja las acciones de la empresa, el dinero al final se puede volver a hacer. Y está bien, es un buen reto. Es un buen reto a su descendencia. Yo os dejo las acciones de esta gran empresa que he construido y vosotros tenéis que hacerla monetizar. A lo mejor es una forma de asegurarse de que eso siga siendo pionero, siga siendo puntero y siga aportando tecnología. Exacto. Entonces, es que hay muchas matices, hay tantas lecturas. Claro, es que nunca se sabe, ¿no? Pero hay que quedarse con el gesto. Que ese dinero no pasa de una cuenta corriente a otra cuenta corriente, sino que pasa de una cuenta corriente a la sociedad, que va a generar valor, que va a aportar cosas nuevas y... Bueno, aquí acabamos de abrir algo que me encanta, que es que estoy todo el rato, aparte, lo hago de forma como me encanta. Que es un poco como esto de los juegos, ¿no? Los incentivos, porque al final, por eso yo cuando hablo de yo profesional, también me gusta porque ahí puedo arquetipar de forma más racional los incentivos de las personas, de los sujetos que interactúan en un sistema y poder como decir, ¿cuál es la mejor negociación posible en esto? ¿Cómo resolvemos el dilema y que estemos en equilibrio en Nash como todos, ¿no? Como en cero, pero que todos nos vayamos ganando lo que esperamos, ¿no? Pero sin entrar en estos arrebatos de
¿cómo decirlo?, metodológicos de los últimos siglos de, no, se negocia así, hay que hacer psicología y hay que comer... Mira, no, yo no quiero negociar nada. Es que no quiero negociar. Quiero comprender los incentivos y encontrar el punto medio, nada más. Y lo quiero hacer con los que voy a negociar. Es decir, no quiero negociar, quiero resolver el juego juntos. Y lo aplico desde hace unos años y es lo que me permite que se cierren o abran cajas, vehículos o situaciones y que nunca yo penalice, en mi yo personal, penalice en ese juego. Porque yo digo, oye, esto lo hemos decidido entre todos, todos hemos salido incentivados. Si te quejas de esto y hablas mal de esto, hablas mal de ti mismo. Y eso a mí me blinda porque me permite construir una carrera a largo plazo, ¿no? En el mundo del emprendimiento, que es duro. Es muy complicado. Es que el tema de las negociaciones, madre mía, ese es otro tema. Es que, claro, nadie quiere perder y nadie está dispuesto a renunciar. Y la vida son renuncias. Entonces, yo tengo un socio que es increíble. Es increíble. Cuando se acerca a una negociación o lo que sea, el tío se prepara, pero quirúrgico, aséptico, súper medido todo, de voy a decir A para B, y además es una persona tipo azul, con los colores de Belvin, y además hay que hablarle así, hay que darle estos argumentos y luego a ver estos contra... Se monta una película. Claro. Y muchas veces chocábamos, porque yo soy todo lo contrario. Yo iba a una reunión y es como, venga, pues vamos a ver qué pasa. Claro, pero porque yo soy más empático y más emocional, entonces... Es que pero ¿cuál es la posición? Claro, porque ahí no hay una posición exacta. No la hay. O sea, bueno, sí la hay. A lo mejor si eres una persona más analítica, que hace multiversos de posibles escenarios y tal, pues posiblemente sea la analítica quirúrgica y fría. Si eres una persona enfocada a vamos a ganar todos, aunque tengamos que perder. Es que eso, exactamente. Claro, pero bueno, pero claro, en el juego todos los sujetos deben de participar, si no, no hay juego. Ah, evidentemente. Ahí está la cuestión. Y todo tiene su pro y su contra, ¿eh? Que también ser una persona más emocional y en el que todos ganamos, si tienes un buen día. Porque, bueno, claro. Porque luego vuelven los sentimientos, claro. Exacto. Si estás en tu mood indigente emocional, ¿sabes? Muy bueno. Claro. Hostia, llegar a Devor así... Claro, no va a ir bien. Claramente no va a ir bien. Claramente. Y ha pasado, ¿eh? O sea, ha pasado. Yo recuerdo una vez... que fue terrible, era en un MBA, tenemos como clases de liderazgo y era todo como bastante locura, ¿no? Te daban un caso y te ponían una banda en la cabeza y te ponían un actor y tenías que resolver como una situación de conflicto pues un poco chunga, ¿no? Y no sé qué narices pasó ahí, yo no tenía el día, o estaba nervioso, no me sentía cómodo porque sabía que me estaban observando y además, claro, entonces yo no estaba bien. Y empecé a hablar con la actriz empezó a llorar, se fue la cosa de madre, yo no entendía nada, salí de ahí como flipando, en plan, ¿pero qué ha pasado aquí? Digo, bueno, será así el juego. Y luego la actriz vino y me dijo, no, me has desestabilizado un montón. ¿Y eso por qué? Y he llorado y me voy con mal rollo a casa. Y yo, ¿pero qué ha pasado aquí? Y simplemente es porque no tenía el día, porque no estaba cómodo, porque estaba en un ambiente que me desestabilizaba. Ah, bueno, ahí has tocado otra cosa que me encanta, que es brutal, la cantidad de frecuencias que se crean en ese momentum. Es decir, tú llegas como negativizado y de repente se cambia ese mood, estás siendo observado, peor mood todavía, y ese mood, da igual si es físico y tú pones, igual actúas y te sale bien, pero esa energía ahí se graba. Exacto. Y ahí está. Es que la energía es todo un temón, claro, el leerla es otra cosa, es que claro, es otra cosa muy intangible. ¿Cómo lo lees? Ya, pero ¿ves? Eso es lo que te digo. Yo no me quiero hablar de esto. Me estás haciendo hablar, cabrón, pero gracias. Dale. Me estás empujando a eso y pues un merch y te lo agradezco, la verdad, sí, 100%. Pero claro, a mí siempre esa perspectiva New Age de encorsetarlo en tribus urbanas ¿no? y narrativas para explicar algo que todavía no tiene una explicación y que en la ciencia lo intenta explicar y está en la frontera y todavía no logra, y en el medio venimos de esas alquimias, ¿no? De que se genera una especie de cultura en la que tocar este tema pues te deriva en un lugar donde la etiqueta puede ser negativa, ¿no? O peyorativa. Pero ¿quién no? Y esto lo lanzo y te lo lanzo. ¿Cuántas veces o quién no ha tenido una situación en la que percibe, sin hablar, percibe lo que está pasando?
O sea, solo eso, ¿eh? No te hablo de la de cuando piensas en tu amigo y te llama desde 12.000 kilómetros a distancia, que también. O cuando otras 1.000, ¿no? Es decir, simplemente esa, detectar... Está cargado esto, ¿eh? Está ambiente. El aura, el aura. Sí. Y a mí me incomoda que te cagas. O sea, como yo soy una persona que necesito estar bien y que todo el mundo a mi alrededor esté bien... ¿Y cómo haces eso entonces? Buah, yo me cargo de responsabilidades que no debería, pero un montón. O sea, yo soy el mejor amigo. Aunque no seamos amigos o no estemos como muy próximos, te voy a hacer coaching, te voy a escuchar, te voy a intentar ayudar, voy a intentar hacer que estés bien, que todo esté bien, que todo el mundo esté bien, que todo se arregle. El sufridor. Terminas siendo el sufridor tú. No sufridor, pero no sé, me gusta balancear. Pero tú al ayudar... claro, sí. O sea, el sufridor no lo entendamos como el drama, sino como que tú te acercas al sujeto en el que ves como débil en ese momento para arropar y ayudar. Y en esa vocación de ayudar, quizás tú te estás llevando esa energía te lleva hacia abajo también a ti. Claro, sí. A eso iba. Pero es que igualmente la energía te va a llevar abajo, ¿eh? O sea, claro, quiero decir, o sea, tú indefectiblemente. Exacto, tú entras en esa habitación fría como el hielo, tú no vas a estar así de feliz y decir, qué bien me lo estoy pasando. O sea, al menos, o eres muy capaz, mira, volvemos a lo que decías antes, de disociar y decir, no, yo profesional ante todo, esto no va conmigo, me aparto, que puede ser, que seguro que hay gente que es así. Yo no puedo, yo es que me contagio, entonces digo, vale, me voy a acabar contagiando, entonces vamos a aprovechar esta energía que tengo positiva ahora mismo y vamos a ver cómo... qué interesante. Claro, vamos a ver cómo movemos esas piezas, vamos a ver... Vale, la inviertes. Exacto, vamos a hacer que pasen cosas y vamos a arreglar esto. Entonces... Experimentas. Claro, hablas con A, si es un conflicto de dos, hablas con A, hablas con B, intentas ver dónde está la verdad, ver cómo es cada uno, ¿no? Cuánto de flexible o inflexible es el otro. Entonces, bueno, pues negocias. Mira, lo que hablábamos antes, eres el negociador de esas dos personas. Por eso, o sea, negociar no es un tag solo unidireccional, como sea, es justo lo que acabas de escribir tú. Es como descontrapesar, desclasificar y decir, espera, ¿realmente tú a qué le tienes miedo? No, es que yo, si no cierro este dinero, no me voy a poder, en realidad me afecta porque no voy a poder comprarme la casa que quiero y por eso estoy estopeando esta operación. Y yo, ya, pero, tío, ¿cuánto es? No, son 5. ¿Por 5 estás haciendo esto? Sí, espera, un segundo. Y te das el otro. Claro. Y vas como ordenando las piezas y luego vuelves al juego, todos vuelven al juego. Venga, tú ok, venga, firmemos. Adiós. Y se antoja simple, pero no, es complejo. No, es muy complejo. Y sabes muchas veces que no va a salir nada de ahí. Entonces ya optas por la cordialidad. En plan de chicos, esto está siendo incómodo. Y lo haces de una manera graciosa. Mira, y ahí sale a lo mejor al ver gracioso. Decir, venga, esto es súper incómodo. Venga, vamos a cambiar el chip, vamos a cambiar el mood, tal. E intentas como arreglar, pero al final... O te puede pasar, también con otro amigo. Yo, por ejemplo, si quedo con un amigo y esto ya es una negociación de amistad, ¿no? De quedamos tú y yo veo que estás mal, aunque tú no quieras hablar del tema, yo te voy a obligar a hablar del tema, más que nada porque, jolín, yo si veo que te puedo ayudar, pues tú tienes que hacer ese sacrificio de rompe tu barrera de no quiero hablar, porque posiblemente ambos ganemos, porque es que si yo veo que estás mal, yo tampoco voy a estar bien, entonces esto está yendo acaba mal. De pasar, me acabas de, porque acabo de decir, no voy a hablar de esto y ahora lo hablo, ya me has hecho ese hack a mí. Ya me has hackeado. Ya, bueno, sí, a lo mejor ese es mi superpoder. El intentar, ¿no? Como rascar un poco y ver cómo se puede ayudar. ¿Y eso es curiosidad? No sabría decirte. Me gusta cuando lo definas también, porque sí, porque en realidad curiosidad que iría asociada a la función de conocimiento o de exploración emocional. O sea, claro, ¿qué es? Más de analizar el comportamiento del otro para entenderte a ti mismo también, quizás. Puede ser, o de honestidad. A mí al final... Y esto, tengo una amiga que es como algo que hablamos mucho, ¿no? Que ella siempre dice, es que a mí no me interesan amigos que estén siempre bien y que hablemos de cosas superficiales, ¿no? Entonces es una manera de conectar con alguien, el decir, vamos a dejarnos de tonterías, que veo que esto no va bien, que no estás bien. Vamos a hablar de lo que realmente importa. Y también lo uso en mi mundo laboral, de muchas veces yo, pues eso, a lo mejor me extralimito. Hoy, por ejemplo... Tuve una reunión y con una persona que me dijo, no, pero es que tiene que ser este viernes, tal, no sé qué, porque es que me operan la semana que viene.
Claro, en un entorno profesional te lo callas, pero yo lo primero que hice cuando estuvimos a solas en el ascensor era en plan de, bueno, ¿y de salud qué tal? ¿Estás bien? Tal. O sea, es una preocupación yo creo genuina, porque me preocupan los demás y si veo que puedo ayudar, ni que sea escuchando, ya es mucho, ¿no? Oye, que una palabra bien puesta. Exacto. Es increíble el efecto de billones de combinaciones que estallan en el cerebro. Exacto. 100%. Exacto. Pero luego también viene la decepción con todo esto. Estalla de la misma forma, pero negativo. Exacto, luego viene la decepción, claro, porque muchas veces tú también te encuentras que parte todo lo que haces desde esa generosidad, ¿no? De Y los todo, demás laboral, personal, emocional, etcétera. Y luego dices, pues no estoy dando lo mismo que recibo. Entonces, claro, ahí cuando ya no hay esa bidireccionalidad. Bueno, pero espera, aquí entonces tiene sentido lo que estamos hablando al inicio de cuando definimos más ese campo profesional, que es como más pequeñito, porque el personal para mí es infinito, es como una especie de universo en el que cabe todo y demás. Y curiosamente siempre se queda en los reductos de la humanidad. O sea, quedan como en la privacidad. No los vemos en los programas de televisión, no los vemos en las narrativas audiovisuales de cinemáticas o no cinemáticas, no lo vemos en los libros. En los libros quizás más, pero no del todo. Vale. Sin embargo, las conversaciones, las más importantes, honestas de verdad, suceden siempre como a oscuras, ¿no? Fuera de la luz. Y aquí donde ponemos el foco, es decir, qué guay, ¿no? Poder definirlo. A mí, por lo menos, me da paz el decir, mira, yo soy generoso con este artefacto que es lo profesional, ¿no? No voy a medir lo que me devuelva, porque ya me doy cuenta que el 90 y pico % de las veces no llega. Pero de repente, justo pasan 2 años, yo soy generoso, yo qué sé, al 20x, y viene un sujeto solo en 2 años y me resuelve a mí la vida. Claro. Y digo, espera, esta persona fue hiper generosa conmigo, yo he sido un poquito generoso con mucha gente. O sea, esa fórmula, por eso siempre está como... Lo que intento decir es que la generosidad nunca va a estar asociada a la expectativa, porque en realidad uno te puede resolver con un bloque de generosidad 100 Vale. y tú haciendo ceros unos, muchos, estás haciendo el mismo ejercicio que otro hará por ti en el futuro y tú tienes que como contar con esa verdad absoluta, ¿no? Como que va a pasar. Como que algún día también esa generosidad vendrá en otra forma, que no... Claro, sí, va sembrando, ¿no? Es ir sembrando, ¿no? Esa cadena de generosidad. Claro. Y puede venir o no, pero bueno, sí que esperas de si has ayudado a alguien, esperas que en algún momento revierta. Y no es como un payback mafioso, no payback de esa persona. No, exacto. Bueno, sí, es que... No suele pasar eso, ¿eh? No suele pasar, por desgracia, pero debería ser así. Yo, por ejemplo, cuando me han ayudado, Total. y yo en ese momento no he podido devolver el favor, aunque, o sea, yo me lo guardo en el backlog, Total. Pero también te digo, en el momento me voy a romper en agradecimientos y lo que haga falta, que muchas veces es como un, gracias, o como que la gente lo da por hecho y dices, joder, pero si esto ha sido un favor personal. Pero bueno, yo también entiendo, y esto es como una gran suerte que tengo en mi vida, de rodearme siempre de gente muy afín a mis valores y a este entorno de generosidad. Entonces, yo a la gente que me rodea sé que puedo levantar el teléfono y que posiblemente responda a cualquier petición, ¿no? Y los que no, pues evidentemente ya los descarto, porque esto también se ve, lo de las energías. Al final tú ves quién puede ayudarte y quiere ayudarte y se deja ayudar, que también esto es otro tema. Pero luego ves también gente que la ayudas puntualmente y ya no esperas nada, porque dices, es que claramente por tu forma de responder ante esta ayuda es que no la has percibido como tal. Pero entonces es una habilidad de comunicación, ¿no? Porque si en realidad lo que exigimos, que me suscribo 100%, a veces es lo que doy mucho valor. Por ejemplo, a mí la primera persona que me ayudó, o sea, no son muchas, porque yo las identifico y tardo tiempo, pero les digo, acuérdate de esto. Vuelvo al de unos años, esto. Pum. Y dices, ¿por qué no tenía? Te agradezco, muchísimas gracias, no sé qué. Ya está. Yo me siento feliz de que toda esa cadena, ¿no? Está como ordenada. Tú te sientes bien porque te he sorprendido, porque te doy un valor y asignamos el valor a toda la red, ¿no? Que es un poco ese contrapeso. En realidad, la generosidad que sería como la sangre, ¿no? que va pululando y cada elemento, pues, si está bien comunicado, dice, qué guay, ¿no? Pues puedo seguir siendo generoso porque ya
me viene generosidad también dada por otro lado y me agradecen. Entonces, ¿definirías eso como una buena comunicación? Como de tener ese ratito de decir, oye, muchas gracias por ese día en el que me diste ese consejo, mira, he conseguido esto por ti, gracias. Solo por eso ya, al menos tú y yo estaríamos agradecidos, ¿no? De que vuelva ese feedback. Evidentemente. Pero es un ejercicio, ¿eh? Es todo un ejercicio. Que no es dinero, quiero decir, no son Exacto. cosas... No, es favores. Pero ahí, mira, ahí has tocado otro tema. Es que ya no es generosidad, es ser agradecido. Lo que acabas de decir es vale. la persistencia en la memoria, ¿no? Es no olvidar, no Eso olvidar. es. Y ahí, mira, esto también es algo que he aprendido recientemente. El agradecer por las cosas y aunque no venga a cuento, hacer como una lectura y decir, oye, mira, valoro mucho esto, o he valorado esto, o recuerdo esto y quiero darte las gracias. Porque aunque las des en el momento, muchas veces son esos constructos sociales, ¿no? De tú me das algo, yo te doy las gracias, pero es un gracias automático, ¿no? Como que... Muy bueno. Claro, no acabas de procesarlo y la otra persona a lo mejor tampoco lo procesa o no se queda con que tú realmente estás agradecido, ¿no? Claro, porque es un proceso automático, muy bueno. Exacto, entonces pues he aprendido un poco pues eso, a pillar, y que puede ser incómodo, ¿eh? También a lo mejor decir, ostras, pues mira, tal. Es lo que te decía antes de cuando yo empecé a delimitar y todo eso, en realidad tú estás definiendo lo mismo al revés y es justo a eso me mencionaba. Cuando alguien hace eso, como lo acabas de denunciar, claro, generas un lazo más fuerte, más emocional, un ancla mental en el que el otro dice, qué guay, me tiene estima. Porque no sé por qué, lo mismo que dramatizamos por dentro, especulamos también con estos contrapesos emocionales y a veces nos damos menos valor de lo que nos ponen y a veces damos menos valor a los demás de lo que realmente sentimos, porque a veces yo valoro mucho a un amigo o a un socio o lo que sea. A un socio, mira, esta semana, justo, ¿sabes qué hice? Después de más de una década, dije, oye, gracias. No sé por qué. Mira, gracias a ti aprendí esto, esto y esto. Te lo agradezco. Me dice, joder, pues la verdad, yo también, gracias a ti, esto, esto y esto. Fueron 4 líneas nada más, ¿eh? O sea, cada uno. Pero fueron 8 líneas que hicieron... Claro, exacto. Que nunca había pasado antes. Exacto. Y lo pude hacer gracias a justo lo que estás diciendo. Sí, yo también me hallo en ese momento de también Coincide. de socios, amigos, compañeros de trabajo incluso. Es que, jolín, está bien el día a día, pero coger y decir, oye, pues mira, gracias por estar ahí, por ayudarme, por siempre que me pasa esto, estás ahí para tal, no sé qué. Yo creo que es un buen ejercicio. Y también como que... Es que vivimos en una sociedad donde no se permite el error también. Y muchas veces como que haces como 50 cosas buenas, pero una mala es lo que dinamita todo lo construido bueno. Entonces está también bien ir recordando que, no sé, como no es anticiparte a lo malo, pero decir... que valoro todo lo bueno, que no voy a ser esa persona que va a castigar ese error que hagas o incluso puede ser un buen momento, ¿no? De si alguna persona ha errado en algo o ha hecho algo que te ha hecho daño, pues utilizar eso para recordarte, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo lo que habéis construido previamente? Claro, o sea, es como qué pesado ser que quien instiga, juzga, porque luego tiene que cumplir con... O sea, decir, como, cuidado con no hacer tú, cuando tú castigas a otro, cuidado porque vas a tener un observador que va a decir, ahora tú. Pero eso... Y es muy cansado. Buah, es que eso es el chivo expiatorio. O sea, ¿cómo nos gusta? ¿Y cómo nos gusta ser el chivo expiatorio? De hecho, esto es un temón que hablaba hace poco con alguien muy grande, ¿no? Porque al final todos estamos cortados por el mismo patrón. Es decir, todos cometemos los mismos errores y los mismos aciertos, ¿no? Pero nos gusta, ¿no? Como señalar ese error particular y hacerlo en grupo, porque es nuestra forma de hacernos sentir bien, porque mientras estás señalándolo, tú te estás quitando esa... de yo no sé así, pero mira qué mal está hecho eso, no sé qué. Y eso se da mucho en fenómenos grupales, ¿no? Entonces, por eso digo que está muy bien lo de intentar contrarrestar un poco ese fenómeno de chivo expiatorio, ¿no? También haciendo un poco autocrítica, decir, vale, esa persona ha cometido ese error o yo he cometido ese error, ¿no? Yo no me voy a meter a juzgar y es que... el intentar no juzgar es muy complicado, abstraerse de ahí... Qué poco startup es, ¿no? O sea, me encantaría este filtro. De hecho, estábamos en la Torre Bat de un día y tal. Estábamos hablando y no me gustó la deriva que tomó la conversación, ¿no? Del grupo. Y dije, oye, no me gusta esto. O sea, ¿por qué estamos criticando? O sea, y empecé también a criticar y dije, yo automáticamente dije, no, espera, esto está mal. Oye, ¿por qué estamos aquí criticando? Que es otra startup. Ya.
que es otro emprendedor. ¿Qué somos aquí? Emprendedores. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Esto construye? No. ¿Esto une o desune? Ya. Dicen, y claro, genera una incomodidad, todo como sonrojados un poco Ya. todos, incluido yo. Y luego me fui a casa, luego grabé un contenido ya muy cabreado al día siguiente diciendo, no puede ser, el secreto a voces, lo llamé. ¿Por qué? Bueno. Y porque lo noto todo el rato. Secreto a voces, no, porque este emprendedor no sé qué, tal, porque este no sé qué. Ah, vale, y hablamos de construir un ecosistema. ¿Qué es esto? Ya. ¿Dónde está el ecosistema? No lo está. Bueno, sí, el ecosistema se forma criticando a los otros. De hecho, leí una teoría que decían que el lenguaje partió del cotilleo y el criticar, que era lo primero que te permitía como abstraerte de tu yo para con los demás y que de ahí nace el lenguaje. Es todo un temón. Tiene todo el sentido. Claro, y es como generas vínculos. O sea, me imagino dos homínidos como señalando. Eso es, Sí, pero sí, es como sí, sí. generas vínculos. Si te Hostia, das me cuenta, emocionaste y todo, tío. si te das Guau, cuenta guapísimo. desde pequeño, Sí, sí. o sea, se forman corrillos para criticar al otro. O sea, es algo, es que genera mucho vínculo el criticar. Porque, vuelvo a lo mismo, tiene dos vertientes. Uno, tú te identificas con unos valores que es mucho más fácil identificarte con los valores de... ¿cómo decirlo? Lo de, ya volvemos al principio de la conversación, ¿no? De qué difícil era antaño y qué fácil es ahora de poder permitirte ser vulnerable, ¿no? Entonces, cuando tú eres vulnerable, muestras tus valores, los pones sobre la mesa. En cambio, cuando criticas, es otra forma también de mostrar valores, de decir, yo soy bueno porque no robo, mira ese que ha robado, ya, yo también soy bueno porque no robo. Entonces, es una forma de decir que yo no robo, pero criticando a otros y mojarte tú con esa coraza abierta, ¿sabes? Pero es una caja de resonancia que cierra, no abre, porque día 1, 3 sujetos critican BCD. Se hace sólido. Día 2, de vuelta a situación, más sólido. Día 3, resonancia. Y ya se queda ahí como ¿no? Como una especie de círculo cerrado. Y eso explica también bastante las endogamias, los chiringuitos, los espacios de poder. O sea, explica como esos grupúsculos que luego, por resonancia cognitiva, empiezan como a sesgarse, a autosesgarse hasta que se radicalizan. Eso es. Y ya se jode todo. Qué curioso. Pero es así. Es así. Y Sí, sí, además lo 100%. malo es que esa persona se va a ir con esas etiquetas. ¿Y quién se las quita luego? ¿Sabes? Eso es lo malo. El daño que puedes llegar a hacer con el juzgar a las personas. Me encanta la perspectiva que acabas de asignar desde el inicio del lenguaje. Muy bueno, ¿eh? Claro. Y es grave, ¿eh? O sea, realmente es grave. Pero es grave porque es parte nuestra. Es parte nuestra y es grave porque hay una responsabilidad muy grande para con la otra persona, por lo que te digo, porque a lo mejor son 10 minutos, 15 minutos de conversación, pero esa persona se va a ir para el resto de su vida con las etiquetas que se han puesto en esa conversación, ¿sabes? ¿Y Bueno, cómo se las quitas? Luego, no, ¿cómo se las quitas? No. Claro, Tal cual. no puedes. Entonces, pones en la posición a la otra persona de tener que justificarse si es que se le da la oportunidad de justificarse. Eso es sesgo de anclaje. Claro. Y el sesgo de anclaje lo que hace es justamente que cuando tú metes un titular memorable en otra persona, por ejemplo, yo iba a abrir una... No, de hecho la abrí. Sí. Bueno, me pasó varias veces con esto. Es mítico, ¿eh? Te va a sonar. Vas a abrir una empresa con un socio. Pepito. Viene C, D y E y dicen, oye, Pepito dejó a deber a este. Y digo, espera. Oye, Pepito, has dejado... No. Bueno, tuve una situación, pero no, a deber no. Esto se cerró. Hubo un momento en que hubo una deuda, luego hubo un cierre, pero al final todo el mundo quedó tranquilo. Pero espera, me acaban de contar A, B y C, los 3, y yo me fiaría, pues son 3, si hago contraste son 3. Digo, hostia, de que tú debes. No, espera. Me dice, me enseña, aquí está la resolución. ¿Qué pone aquí, no? Imagínate. Deudor A, B y C, ok. Y digo, entonces, ¿qué interés tienen estas 3 personas por contarme a mí que tiene una deuda cuando no hay una deuda? Porque está demostrado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en algo tan claro como decir deuda, dinero, lo puedo aplicar a todo, ¿eh? En estos 3 puntos de estas 3 personas, ¿por qué eligen? Bueno, porque puede que se sientan estafadas, puede que se sientan estafadas emocionalmente, o puede que tenía una expectativa sobredimensionada con esa persona y que esa persona tampoco supo comunicar bien, mucho ruido, mucho conflicto y cerrar. Bueno, total de todo esto, que obviamente eso a mí me hizo aprender a dónde voy, que hago mucha due diligence
un socio nuevo quedó con sus padres, Vale. con sus amigos. Claro, claro. Me voy de fiesta, lo veo pedo, no pedo. Y después de eso, empezamos a hablar de lo racional. Eso lo hace Carlos Blanco también mucho. Eso lo hace Carlos Blanco. En plan de, hay que conocer en los early stages cómo son tus socios. Volviendo un poco a lo que has dicho antes, para mí a mí cambia un poco la película dependiendo de qué tipo de sujeto eres con respecto a la persona que se le están poniendo las etiquetas, ¿no? ¿Eres sujeto activo o pasivo? Activo es en plan de, bueno, me ha robado, me ha insultado, me ha tratado mal, etcétera. Si eres esa persona y estás desvelando lo que ha hecho, puede que haya un afán de restauración, de justicia, que está bien o mal, es cuestionable o no. O sea, ¿qué impacto pueden tener tus palabras con respecto a esa otra persona? O Mucho. sea, claro. Le jode la vida, incluso. Exacto, le puedes joder la vida, no sabes a nivel de salud mental cómo está la otra persona y cómo le puede revertir luego. O sea, le puedes aislar, le puedes hacer que esa persona pierda su trabajo, puedes hacer que esa persona incluso pierda el rumbo de su vida, porque diga, con un WhatsApp. Claro, es que yo no sabía que te había hecho tanto daño, entonces, ¿por qué no hablamos? Lo reparamos tú y yo, y luego si crees que se ha de contar, que sea una verdad de los dos, que no sea una verdad única. Oh, qué chulo lo que acabas de decir, exacto, muy interesante. Porque al final tú te apropias de la verdad y del relato, y ahí vamos al sujeto pasivo, que es el resto, el entorno. A ti te va a llevar una película que es de una sola versión. Posiblemente no vayas a querer escuchar la versión del sujeto culpable, por así decir, porque vas a decir, Dios, esa persona. Entonces te vas a quedar con una versión sesgada, con una versión que tampoco vas a entender, ¿no? ¿Qué ha llevado a esa persona a hacer todo eso? ¿O por qué han interaccionado así? Porque muchas veces la responsabilidad es de dos, ¿no? Entonces dices, jolín, es que no hemos estado en esas dinámicas. ¿Cómo vamos a juzgar esas dinámicas? Y al final la vida son errores también. Entonces, como que no da la opción al sujeto que ha tenido la culpa, ¿no? de ese acto, a que restaure, a que se arrepienta, a que intente reparar a la persona y como que se genera ese corrillo un poco de chivo expiatorio que hablábamos antes, de que se aumenta y le pones esas etiquetas y luego cómo se las queda. Es todo un follón y es muy, muy complicado. Por eso digo que... Pero espera, porque estamos en un... Es un follón, me gusta, te autocensuras, pero pues tiene sentido, ¿eh? Estamos en un contexto muy complicado, ¿no? Porque el bulo, el rumor, la habladuría, el secreto a voces, incluso la cancelación. Y llegaba la cancelación, exacto. La cancelación. Pero ya no, y no hablo de justo de ese punto en el que quizás ahora es como muy polémico, que es como vas a ir al género o a... No. Esto es la cancelación en todos los órdenes. Ya. O sea, hay un intento o una especie de pugna de quién juzga más a quién y es como lo que dices tú, ¿no? Como que todo el mundo se proyecta en ese alter ego de juzgadores en vez de decir, oye, espera, yo soy un ser débil, comprometido o no comprometido, con estas, ¿no? Con estos errores tal y cual. Oye, espera, yo quiero hablar contigo que tú crees que yo soy un gilipollas. Perfecto. ¿Por qué soy un gilipollas? No, porque tú el día 15 de abril de 2012 me dijiste que... Perdóname, tío, tengo Asperger y mira, no lo sabía. Lo supe 8 años después. Claro. Perdóname, pero no lo sabía. Ahora, lo que dices tú, ¿no? Sujetos creando ese merge de... y la limpieza. Si lo hicieran todos, madre mía, sería un mundo feliz. Ojalá viviéramos en un mundo así, pero es muy difícil. Y también el emplear energía para restaurar algo que se te ha adjudicado, qué complicado, ¿no? O sea, bueno, sí, señor. Claro, es que... Claro, ¿cómo vas a... Sí, exacto, a desmentir, a deshacer, claro. Ya no hablamos de prejuicios, porque prejuicios yo puedo pensar que tú eres tonto y luego hablo contigo y no lo eres, ¿no? Es algo mío, es una preconcepción mía. Muy bueno. Hablamos de juicios, o sea, ya te han juzgado, ya te han puesto esa etiqueta. Ya está. Posiblemente no surta efecto, posiblemente no funcione y tú has invertido una energía brutal en intentar no ser eso, cuando tú a lo mejor no eres eso, o lo has sido, pero por X circunstancias y ahora eres otra cosa. Entonces, a mí sí que me da miedo la cancelación. Yo creo que es muy complicado, es algo que puede tener o podría haber tenido sentido, ¿no? Pero al final yo creo que se hace más daño que reparar. O sea, porque parte de una buena intención, ojo, la cancelación, es aislar el peligro, ¿no? Es como una cárcel, no es una cárcel física, pero es una cárcel como social, exacto. Entonces, desplazan a la gente, pero es que también... Bueno, el destierro, ¿no? El famoso destierro... Eso es un destierro, pero es un destierro
que puede tener consecuencias muy graves. Y si estamos en una época en la que nos preocupamos por la salud mental y nos preocupamos por los sentimientos de las personas, con esta acción de cancelar estás protegiendo a A, pero estás poniendo a B en el paredón emocional. Entonces eso es muy complicado, ojo, porque Sí, al final, sí, sí, sí. de hecho lo decía Sartre, decía que puesto que hay palabras que hieren más que las balas, hay palabras que deberían ser condenadas. Y esto es muy cierto. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se expresa. Lo de antes de la opinión, de cuando das una opinión tienes que tirarlo, pero más cuando es una opinión que tú no has sido sujeto. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Y no sé, es como que vivimos en una sociedad, me da a veces la impresión de que una sociedad sedienta de la vergüenza, ¿no? Oh, muy bueno. Es que iba por ahí, claro, exacto. Están sedientos del dolor, como si yo estoy sufriendo y me duele la vida y me duele lo que estoy sufriendo, quiero ver que otros sufran, ¿no? De algún modo. Que como que se está proyectando ese sufrimiento más colectivo, una especie de proyección ahí entre todos. Y sí que puede ser hijo un poco de este tiempo, en el que todavía no estamos asumiendo del todo, no tenemos mucha conciencia desde un lugar más científico, lo que nos hace doler más todavía la vida, porque cada vez es más evidente que somos menos útiles en el universo, como decirlo, Claro. ¿no? Entonces, claro, eso hace que entremos en un conflicto muy heavy y luego por dentro, en la sociedad, estamos constantemente queriendo crear como esos grupos de conocimiento y demás que hace que todo el mundo se esté como separando en un momento en el que deberíamos de unirnos, ¿no tiene sentido? Esto ya también lo he reflexionado y ya parte incluso a nivel geopolítico. En un mundo globalizado buscamos el individualismo, pero de hecho Guy Lipovetsky creo que se llama, habla de esto, se llama la era del vacío. De que cada vez estamos como más vacíos por dentro, ¿no? Y generamos violencia. Es que somos seres violentos. Es que cómo canalizamos esa violencia, ¿no? Y muchas veces, y esto es muy curioso, ¿no? Porque al final la tristeza y la rabia son las distintas caras de la misma moneda. Entonces, antes decías, ¿no? Que generamos dolor, generamos tristeza cuando yo te hablaba de vergüenza, pero a lo mejor es rabia, es mi rabia que necesito violentar al otro, enfrentarme al otro, generándole tristeza, generándole daño, generándole dolor. Y... Eso sí explica porque suele ser por observación. O sea, cuando la sociedad se va infligiendo dolor, siempre está el punto de observación en el que nos incomoda es como que te pones de ese lugar. Es curioso eso. Somos una especie un poco... O sea, ¿realmente tú crees que no tiene sentido que dentro de 1500 años el ser sintético que sobrepase todo esto se pregunte un día si ya tiene sentido que esos que fueron dueños de la Tierra en algún momento, tiene sentido que sigan participando de ese modo y quizás acepten su nuevo espacio? Quizás esa contrariedad de somos tan primitivos que no vamos a poder salir de ese loop primitivo aún descubriendo cosas que nos superan. No vas a poder salir de ahí, yo creo. Es que es muy complicado. De hecho, todos sabemos las reglas del juego. Todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque desde pequeños nos están dando esas reglas del juego. De hecho, un niño es cruel. Si te das cuenta, un niño es cruel porque no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo. Tú lo vas formateando, le vas dando un sentido, le vas dando una moralidad que puede ser mejor o peor. También luego está la historia personal, que eso también condiciona, ¿no? Pero muchas veces tomamos decisiones estúpidas aun sabiendo que nos vamos a hacer daño, o tomamos decisiones estúpidas sabiendo las reglas del juego. El auto-boicot, claro. Claro, porque luego está el subconsciente y el backend que está llevándote por otro camino. Entonces, yo creo que es imposible llegar. Es imposible llegar a ese estado de iluminación mística, budista, que digas, soy un ser de luz y no hago errores en ningún aspecto, por mucho que te autoconozcas y aunque vayas a terapia de por vida. Yo creo que es imposible. Entonces, un ser sintético en el que rijan las reglas de supervivencia y bien común, evidentemente va a ser mejor que nosotros, sin duda. O sea, ojalá fuéramos software, ojalá pudiéramos poner esas barreras de decisión automatizada y que nos lleve ahí. Yo, de hecho, incluso bromeo, y no es broma, yo comentaba el otro día con un amigo que es matemático y súper inteligente, mi amigo Imanol. Le dije, en plan, con un poco de vergüenza, le dije, yo estoy tomando decisiones vitales a través de la IA. Y me dijo, yo también. Y me quitó un peso de encima que dije, jolín, pues si alguien que yo admiro y que creo que es muy inteligente también lo está haciendo, digo, jolín, es que yo muchas veces ya dudo.
de qué es lo correcto y lo incorrecto. Entonces, Sí, señor. la Mira, IA me está dando esa brújula moral. Y mira, no te había seguido el hilo antes porque ahora ya hemos llegado, habiendo atravesado todo lo anterior, que me parece muy interesante. Entonces, claro, ahora en el terreno en el que estamos es, vale, ok. O sea, si el futuro nuestro, 100% sintético, brain sharing conectado a esa nube o lo que sea, porque para que no haya ningún apagón y desaparezcamos. Que hay una especie de SAI ahí que mantenga todo. Bueno, vamos a suponer que hay una energía eterna que permite que podamos reescribir. Claro, se me abrieron muchos escenarios utópicos en el que cuando tú mencionabas, ahora entramos en un terreno ya explore, ¿no? Más futurible. Claro, imagínate quien ve lo negativo, es tecno-negativo respecto a poner guidelines mediante software para que lo primitivo reprimirlo, es decir, que reptiliano, básicamente, eliminar al reptiliano y meter algo sintético en vez del reptiliano que lo gobierne, que gobierne esto sintético y que nos permita, cuando vamos a infringir algo que nos haga daño a nosotros, no a los demás, a nosotros, automáticamente nos frene. Entonces, imagínate ese mundo, ahí sí cambiaría mucho, porque si tú, de forma inmediata, te autocorriges, uy, esto me va a hacer daño, vale, ok. Claro, nadie llegaría a ese nivel de rabia que termine por exportarlo a los demás y haciendo daño a las demás personas. Porque ya en sí mismo sería tan consciente de lo que se está autohaciendo daño que las interacciones serían mucho más honestas, limpias, llenas de conciencia. Ya. Buf. Pero claro, somos ovejas. ¿Sabes qué me surge de ahí? Una duda muy grande. ¿Y cómo aprenderíamos? Porque aprendemos de los errores. O sea, quiero decir... Entonces, no habría experiencias dolorosas que nos anclasen en la verdad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero ¿por qué damos por hecho que el software nos gobierna? No, el software es vamos a decir, como una especie de recomendador de diagnóstico previo. En el que tú dices, no, tranqui, ya esto es bien. De hecho, guárdate que esto me hace bien. Vale, ok. Vale. Claro, con un poco de gobierno también. Ya, sí. Pero si tú decías que eso evita que nos hagamos daño, o sea, que nos paraliza, es que posiblemente ya nos trunque muchas decisiones de nuestra vida. Entonces puede surgir el punto de vista de, vale, entonces ya es determinismo puro y duro. Porque hay algo ahí, ¿sabes? Claro, que ya nos lleva y somos autómatas. Entonces ya no somos humanos, ¿no? ¿Dónde está la humanidad? Estoy hablando desde un punto de vista humanista. Pero vuelvo, a mí me preocupa el aprendizaje porque no sé los demás, yo sé cómo funciono yo. Y yo las grandes lecciones de mi vida y los grandes aprendizajes han sido de cagadas monumentales. Muy bueno. ¿Sabes? Porque es lo que te permite revisar esos valores y esa forma que configura a tu persona a futuro. Como al niño que cuando toca el límite le llega el formato, ¿no? Eso es. Entonces, sin eso, yo cuestionaría mucho mi existencia para mal. O sea, quiero decir, bueno, si me quitas la autonomía, es claro, pero aún para peor, ¿no? Porque... Sí, ya pienso que muchas veces estamos en sistemas deterministas, ¿no? Que al final nuestra vida muchas veces está guiada por decisiones que son externas. Jolín, esto me plantearía muchas dudas si realmente valdría la pena vivir esta vida en la que se me da la mejor opción posible sin yo tener esa decisión última, porque justamente me frena. Por eso me gusta la IA, ¿no? Yo le pregunto, dudo entre esto y esto, o no sé cómo decir esto, o no sé qué tal. Entonces te da así como varias opciones, no te descubre el mundo porque más o menos la sabes, ¿no? Pero bueno, verlo desde un punto de vista externo, dices, vale, pues... Has dado una clave, no te descubre el mundo porque tú ya lo sabes, lo que hace es recordarte la memorabilidad que hablamos antes, te lo pone de vuelta y tú lo reestructuras o lo reordenas. Porque sí que es cierto que tú y yo de hace 10 años, la misma información, solo cogía dos. O sea, yo me leí, yo qué sé, Superhombre, o leía astrofísica con 8 años y con 9, con 12, y no entendía nada. Pero yo seguía y yo digo, pero no entiendo nada, pero sigo. No entendía nada. Y Nietzsche, no entiendo nada, pero bueno, pero lo entendí 20 años después. Claro. Y cuando volví a leer trozos... No unió ni siquiera a mí y niños, sino que ese afán por enfrentarme a sentirme tonto constantemente porque no lo entiendo, hace que me sienta menos tonto porque entiendo algo más, un poquito más. Entonces, la IA sí que hace, en ese autoconocimiento, la IA lo que hace es justo, como esos bloques semánticos que de repente dices, uy, esto ahora no lo veo borroso, ahora lo entiendo. Claro. Y me lo añado, otro bloque semántico de comprensión. Y estoy contigo que lo determinista, claro, yo te he expuesto esto simplemente para decir, no nos vayamos al autómata total.
ya la IA lo estás haciendo. Claro. Ya con la IA estás jugando esos márgenes. Oye, ¿qué pasa si en el hipotético caso en el que le digo que es un gilipollas a mi mejor amigo porque hizo esto? ¿Cómo me sentiré yo? ¿Qué sería yo? Dame 4 perspectivas desde estos 4 ángulos. Y ahí, joder, información hipervaluable. Porque esto no lo hablarías con nadie. No, está claro que no. O sea, o con un muy buen amigo. Pero bueno, es algo muy interior, claro, es algo muy core, sí. A tu amigo no le dirías, oye, piensa como un gilipollas y dime, claro, pero yo no lo he hecho nunca. Claro, pero si planteas ese dilema es porque ya has vivido una situación similar en el pasado. Quiero decir, es muy difícil, ¿sabes? O sea, o eres autoconsciente todo el rato, que eso es muy difícil, o es que has vivido una situación que te resuena, entonces como dudas, dices, venga, vamos a plantearlo. Pero ¿por qué ha habido un error? Al final somos seres empíricos. Es que, claro, luego decían que el sistema científico se basa en el prueba y error. No, el prueba y error existe toda la vida. O sea, el prueba y error lo experimentamos nosotros desde niños, sin quererlo, y luego le hemos dado, pues eso, el nombre de que es científico y tal. Pero si tú vas corriendo y vas con los ojos cerrados, pues te caes, pues ya estás aprendido, y eso es prueba y error. Entonces, por eso digo que sí que necesitamos esos errores que te anclen en lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que no es bueno, que te hagan cuestionar, y sin eso no te resuena a la hora de la IA, porque no sé, es que no sé cómo explicarlo, no sé, es que yo no cuestionaría si a lo mejor beber café es bueno o malo, y no se lo preguntaría a la IA. Yo ya doy por hecho que a mí, en mi cuerpo, y a X horas me va bien. Entonces, por eso digo, es muy complicado, es muy complicado. Pero eso hace que adquieras un nivel de... O sea, la verdadera inteligencia, ¿qué es? Lo que decías tú, no ser autoconsciente a un 98%. O sea, yo qué sé, Einstein era tan autoconsciente que podía pensar en el universo y en cómo funcionaba algo allí fuera a 20 millones de años luz, simplemente porque era tan autoconsciente de lo que era de pequeñito que podía irse a abstraerse a ese nivel de abstracción. Entonces, claro, la inteligencia no es cómputo. La inteligencia es esa capa de abstracción que hace que tú puedas ser más consciente de lo que eres. Entonces, si eres consciente de lo que eres, te das cuenta que eres huesos, líquidos, que eres pequeño, que la relación de tamaño-aspecto es como muy... De hecho, yo cada vez que miro... O sea, no sé si te pasa, pero en el punto de vista a veces me quedo como, no puedo creer. Digo, estoy en una máquina. Somos máquinas, sí. Y es somos muy máquinas, loco. Somos máquinas perfectas. El ADN es una máquina increíble. Exacto. Es una máquina que se autorreplica, se repara, da órdenes. Es como... Me encanta ver eso así. Sí, somos máquinas perfectas. Somos el verdadero robot. Claro, somos máquinas perfectas a lo micro, pero a lo macro somos totalmente imperfectos. Claro. Entonces, yo creo que el primer paso para esa perfección, que nunca vamos a llegar, es una derivada, lo siento, no hay fin. Matemática total. No, pero es verdad, o sea, Sí, spoiler, nunca vas a ser perfecto. Es claro. la humildad. Entonces, la humildad es ese punto de inflexión, el asumir lo que eres y lo que no vas a ser y lo que difícilmente vayas a llegar a ser. Entonces puedes tener esos focos, esos faros, ¿no? De decir, vale, yo he sido así, o he ido en piloto automático con este tema porque está en una época disociada de mi vida y tal, pero vale, ahora soy consciente, vale, ok, ¿puedo llegar a ese punto? Posiblemente sí. ¿Cuánto esfuerzo me va a costar? Mucho, vale, pues venga, por ello. O decir, yo qué sé, pues autoestima. ¿Voy a tener una autoestima perfecta? No, nadie la tiene, es imposible. Entonces decir, bueno, vale, pues parto de esa base y sé hasta dónde puedo llegar, y poco a poco, caminando tal, y me puedo llegar a acercar, pero es que no voy a llegar. Has explicado justo la frase de mi padre, que es: conoce tus limitaciones para eso luego... O sea, cuando conoces realmente que tu límite es el cuerpo... Que esa frase le hice un dibujo y puse: tu límite es el cuerpo, ¿no? Porque justo estaba especulando en ese futuro en el que el cerebro está conectado a la nube. Y lo único, o sea, realmente nuestro límite biológico es el cuerpo, porque mentalmente podemos estar todo el rato, viajamos con la imaginación, es literal. Ya. Pero el límite todo el rato es el cuerpo, que es algo que me hackea desde niño, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy preso de este cuerpo cuando en realidad yo estoy imaginándome estar en otro sitio y tal? ¿Y por qué no puedo estar allí y aquí? Bueno, esa discusión como mental, ¿no? Y bueno. Para mí el límite también es la mente, ¿eh? Ojo. Y lo que nos limita la mente más que el cuerpo, ostras, estoy cansado, o sea, al pensar no vas a poder, yo qué sé, en el gimnasio mismo, ¿no? De, venga, voy a hacer ejercicio, ya, pero seguro, tal, no estarías mejor en casa, venga, va, vete a casa, no sé qué. Claro, es que el límite es la mente, no es el cuerpo. O sea, el cuerpo al final es la herramienta de la mente, que a la vez la mente es la herramienta de tu yo. O sea, es que es como un juego de tic, 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 y tu yo son las células, las conexiones, las sinapsis, bla, 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 ¿no? Entonces, para mí la mente es lo que realmente limita al resto. ¿Quién coordina a quién?
yo creo que mente coordina el cuerpo 100%, 100%. Y coordina en plan todo influye. Inputs externos, internos, tu historia vital, tus relaciones con los demás, tus relaciones sexoafectivas, tus relaciones laborales, limita la película que te estés contando en ese momento, limitan los sentimientos que hablábamos antes, ¿no? Los sentimientos son como esa alquimia que hace que tus neuronas tiendan hacia un lado o hacia el otro, y lo peor de todo, el presente nunca está presente, o sea, siempre es pasado y futuro, ¿no? Siempre tiendes a ir a sitios en los que fuiste feliz, ¿no? Efecto nostalgia, que esto es todo otro temón, la maldita nostalgia, y el futuro que siempre te da miedo, porque como es incierto y no sabes qué va a pasar, entonces nuestro animal está de esto de la sabana, de que tiene que analizar los escenarios futuros para sobrevivir. Que ya no es necesario. Que ya no es necesario, pero es que no nos lo podemos quitar. Es una deriva genética. Sí, tal cual. Mira, el otro día estaba explorando la idea del colapso genealógico, que es a partir de la 40 generación, todos tenemos ya el mismo ADN. Es muy curioso. Entonces, claro, cuando tú vuelves al presente dices, espera, ¿qué sentido? O sea, ¿por qué yo me tengo que atar? No, porque mi narrativa es, no, porque yo vengo de esto, mi familia es esto, es una estirpe de no sé qué, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Pero solo basta irte como 40 hacia atrás y ya eres el todo mismo, eres parte de todos. O sea, compartes ADN con el 100% de la humanidad. Tal cual. Entonces claro, todos los días digo, ¿por qué nos queremos autodistinguir entre unos y otros? ¿Por qué queremos generar espacios como países, como tal? Nunca he entendido lo de las fronteras, nunca entiendo del todo, ¿no? Y justo el otro día, menos mal que lo dijo Javier Sierra, dijo, oye, hoy vivimos una humanidad adolescente, que no quiere saber toda la verdad, que está, ¿no? que todo el rato lucha como padre e hijo, ¿no? Como reclamando al padre, estos duelos ahora con el Estado y la sociedad, todo el mundo dice, no, hay que desengordarlo, hay que destruirlo, bueno, todo el mundo esa pugna, y dice, no. Pero en 1000 años, cuando ya vaya madurando y consolidando esa humanidad, es decir, vamos a ser solo un idioma, solo una especie, que va a estar en una bola que está a 700 kilómetros por segundo cuadrado, girando a la nada misma, pero unificada, ¿no? Como que van a estar más conectados. Y él lo ve como muy positivo. Y yo aspiro por lo menos a soñar que eso pase, ¿no? Porque en esta época en la que nos está tocando vivir ahora histórica, estamos viviendo unas fricciones enormes. Claro, normal. Por muchos temas. Venga, vamos a llevarlo desde un punto de vista histórico. Yo creo que esto tiene muchos matices también. Había una corriente que partía también de unos valores de la época que se llama el naturalismo, ¿no? Que había un determinismo social. Es decir, si tu padre era alcohólico, tú eres alcohólico, tus hijos eran alcohólicos, tus nietos eran alcohólicos. Es un poco como el fatum griego, ¿no? Entonces rompimos con el naturalismo, con la industrialización, vimos que se podía prosperar, hemos vivido una época de prosperidad pues gracias a pues la tecnología, la industria, estamos hablando de el positivismo, luego el positivismo nos llevó a la guerra nuclear, la bomba nuclear, vimos que la ciencia no era buena y que no había que estar pensando que la ciencia nos salvaría, entonces hemos llegado a una época globalizada. ¿Qué pasa con la globalización? De que todos accedemos a las mismas tiendas, todos compramos la misma ropa, todos accedemos a los mismos bienes de consumo en general y hay un momento de la vida, y hablamos de la vida del individuo, ¿no? Que tú eres pequeño y luego llega la adolescencia y entonces buscas tu identidad. Te asocias a tribus urbanas, intentas buscar tu identidad. Y lo que decías me resuena mucho con esto, ¿no? Porque al final somos como adolescentes o niños que no queremos crecer del todo y no queremos ver la realidad del mundo, que es malo, feo y chungo. Y volvemos otra vez a la sabana. Tú decías que no estábamos ahí. Bueno, a lo mejor sí que estamos ahí, porque vivir es difícil y sobrevivir hoy en día es muy difícil. Entonces, yo entiendo que las redes sociales y un poco que también se nos infantilice y nos infantilicemos a nosotros mismos, pues como que te hace cuestionar en un mundo global cuál es mi posición, ¿no? Porque antes tú tenías una relevancia, vivíamos atomizados, vivíamos en aldeas, en pueblos, entonces tú eras un sujeto activo dentro de tu comunidad y podías aportar algo, pero en un mundo global, ¿qué aportamos? Sí, esa sensación de ser un número, ¿no? Pequeñito. De somos nada. Total. Entonces, ese espejismo te lo dan las redes sociales. De hecho, ahora que vivo sin Instagram, vivo en un mundo muchísimo mejor, porque las redes sociales te dan como esa falsa sensación de yo soy, ¿no? De aquí estoy, yo soy, y cuantos más likes me des
o más me valides o tal persona comente tus fotos, pues ahí como que hayas esa autoestima y esa posición en tu mundo. Entonces entiendo que se esté fracturando esa globalización, porque al final, en pro de la globalización, hemos perdido nuestra individualidad como pueblos, como naciones, como cultura, y es una forma de recuperarla, a lo mejor más descoordinada, a lo mejor más desde un punto de vista del yo. ¿Pero ese efecto nostalgia ese? Depende. Claro, es que están las generaciones mayores, ¿no? Que decían que antaño se vivía mejor. Sí, eso sí que es el efecto nostalgia. Pero la gente joven de hoy en día, ¿nostalgia de qué? Si no lo hemos vivido. Yo puedo imaginarme... Tienes toda la razón, ciertamente. Tienes toda la razón, claro. O sea, yo puedo basarme en mi experiencia, sí. puedo idealizar. O sea, y ahí hablamos de idealización, ojo, que no es que lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, claro, exactamente. Yo puedo idealizar la época griega y digo, guau, qué increíble, ¿no? Que de hecho yo soy un... Sí, total. Claro, está todo por descubrir. A mí me encantaría estar ahí y decir, pues mira... ¿Te puedes creer que yo siento que estamos en ese punto cero del ágora, ¿no? De hace 2100 años, o sea, 2008, 2020 años? Ahí siento como que estamos en una especie de iluminación, pero no una reiluminación. Eso es. Una especie de... Pero como que es el reinicio de ese ciclo. Eso que se parece exacto, casi. Eso es. Y entonces o sea, y con perdón, yo creo que es terrible en realidad idealizar, ¿no? En general, pero sobre todo idealizar el pasado. ¿Qué va a cambiar? O sea, quiero decir, ¿va a cambiar mi presente? No. ¿Sirve de algo estar anclado en algo que no he vivido? Tampoco. No sé, estuve en Japón hace poco y estaba viendo los templos y tal y todo era maravilloso y te lo pintaban genial, increíble. Pues mira, una vida totalmente, pues eso, distendida, tal. Entonces, bueno, posiblemente yo no hubiera sido la persona que vive en este templo. Posiblemente sería un campesino muerto de hambre, frío, lluvia. Claro, es que no miramos la realidad real. Miramos lo que persiste. Muy bueno, total. Claro. Y claro, lo mismo que decías al inicio, que construyes toda una vida de coherencia, perfección, trabajo, vocación, y yo qué sé, con 99 años, no sé, sin querer, escupes en el aire y justo le cae a un niño y ahí está haciendo ese vídeo y dicen... Pepito acaba de escupir al niño y tú dices, no, espera, que ha sido sin querer, y no da tiempo y ya todo el mundo, ¡pum! Noticia, pues, adiós todo. Eso es. Y no había ni siquiera un acto negativo, simplemente fue la interpretación. Entonces, claro, lo que persiste, que son como las ruinas de aquello que, eso es. ¿no? Parece ser que nos da la... Pero en realidad no, son trozos de lo que no existe. No hemos visto cómo vivían los aztecas, o sea, no hemos visto... O sea, elucubramos. Eso es. Y pasa actualmente, que esto es lo peligroso. Claro. Idealizamos los influencers, idealizamos las estrellas de Hollywood, Se está rompiendo igual el Star System, ¿eh? Menos mal. Con lo mismo se están rompiendo esos roles. Menos mal. ¿No notas que ahora, por ejemplo, un Brad Pitt ya no es el mismo Brad Pitt de antes ni el actor? De hecho, mira, eso... por ejemplo, los nuevos rockstars son los programadores, ya no lo son. Menos mal. Era un mundo muy funcional, ¿no? Eso es. Literal. No había matemática difusa, sino determinismo. Pero también me gusta que no sea ese lugar superficial de lo inalcanzable. Para que el 99% de la gente luchando por ser un Brad Pitt cuando nunca va a ser un Brad Pitt. Pero, es que este es el temón. Claro, porque te vendían el ideal americano. El ideal americano al mimético. Final era el carbón del capitalismo. Produce, trabaja y créete que vas a prosperar. Créete. Sí, que puede pasar o no, pero... Sí, pretend to be. Pero es un 1%, es un 2%, es imposible. Si no apuestas y arriesgas, no vas a prosperar por mucho que te esfuerces. Tienes que arriesgar y meterle gasolina. Entonces eso... Claro, nos ha llevado a un momento de frustración, pero lo de Brad Pitt, que ya no es Brad Pitt, bueno, vale, yo creo que es cierto porque se le ha humanizado, entonces le hemos quitado esa parte de idealización, pues ha tenido sus cosas y han sido públicas, entonces se le ha humanizado. Pero sigue estando ahí pues las redes sociales, y las redes sociales tienen una parte buena que es la comunicativa, pero la parte mala es que nos frustra, porque es ese sueño americano 2.0, ¿no? Yo veo las fotos y por mucho que yo... Albert, me dé a mí mismo la explicación de decir, esa persona posiblemente tenga una vida, esté frustrada, esté adicta al móvil, esté todo el rato pensando se me va a acabar esto en algún momento y de qué voy a vivir y vivir con esa ansiedad de decir, mis mejores años en vez de estar formándome me estoy haciendo fotos, que es muy triste.
o no. El niño que siempre 10 y exacto, luego... Claro. Exacto. Entonces yo también cuestiono, en plan de, jolín, es que esa persona también, si cuestiona un poco lo que hace, dice, estoy generando referentes a niños que van a dejar de estudiar y a lo mejor esto se acaba. Y se va a acabar, es un modelo de negocio que se va a acabar, el de los influencers. Entonces... No vemos lo que hay detrás y es un poco las ruinas griegas, pues son las ruinas actuales, ¿no? Digitales. Es que es una ruina digital, exacto, porque la vida, como dice Wong Kar-wai, son secuencias de lágrimas. Es que esa persona posiblemente no esté bien y no esté bien muchas veces a lo largo del día y lo malo es que no te lo enseña. Y eso es lo peligroso. A mí me gustaba Bukowski por eso, lo leía mucho, porque Charles Bukowski, porque era como tan crudo con todo y... Bueno, Alan Poe también, con esa parte tan... Yo siempre, curiosamente, me he asociado al imaginario de esas personas a las que verdaderamente sufrían ese vacío existencial. Me he afiliado más a ese pensamiento y narrativa que al del Star System, ¿no? Que es el inalcanzable. Si no, yo siempre me he asociado, como tú, a cuando alguien sufre, pues me acerco a ver por qué sufre. Porque al final es el reflejo de ese sufrimiento interno y que quieres pues que lo pase menos mal, ¿no? El otro. Incluso hasta leyendo su libro, ¿eh? Que es curioso. No sé si a ti te pasa ese tipo de cosas. Vivimos en un mundo que sí que efectivamente se está fragmentando, se está reescribiendo. Se está crispando de una forma desmedida. Y no solo esa crispación, sino que luego se está reescribiendo, que era eso que hacíamos al principio, esa reescritura está sentando las bases de esa nueva era que ya está pasando, que ya está conviviendo y que vamos ahora hacia la etapa final. Vamos 1:40 ya, ¿eh? Wow. Vale. Pero bueno, tú y yo... Sí, hay palique. Sí, a gusto. Pero hagamos como esta primera etapa, por lo menos, pero bueno, un ratito más, porque quería hablar contigo ahora de ese mundo de la nueva era. Claro, tú y yo nos prompteamos con la IA y nos mejoramos. Acelera un poco nuestra autoconciencia y nos mejora cognitivamente poco, pero muy probablemente nos dota de más herramientas como para sentirnos al menos como más armados ante todo este Cristo que es vivir, profesional y personalmente. Pero claro, viene este bloque en el que tienes que lidiar con un bloque que no encaja contigo, ¿no? Es decir, este viejo mundo, o sea, no. Entonces, ¿cómo haces tú para lidiar ahora? ¿No? Y de hecho, profesionalmente te pasará, y personalmente también me interesa, que si no puedes mucho hablar de lo profesional, pues de lo personal. Pero quiero saber realmente cómo encajas tú ese choque de culturas, ¿no? Porque no es una cultura, es una idiosincrasia absoluta. O sea, viene de esa persona que te habla de una manera, te trata de una manera, y tú ya, aunque tú le digas, oye, claro, son tantos matices que no te alcanza la vida para alinearte con esa otra persona que vive de una manera muy distinta. ¿Cómo lo haces? Bueno, es que es geopolítica emocional todo esto. O sea, al final... ¿cómo lo vimos? Es que nadie lo vive con anticipación porque es que estamos yendo como en una rueda. ¿No te da la impresión de que cada vez va todo más rápido? Pero ya no en lo tecnológico, ¿eh? En todo. Como que... Ansiedad. Sí, exacto. Es muy complicado. Bueno, vacío existencial. Yo lo definiría así. Nihilismo puro. O sea, total. Que estamos ahí. De hecho, yo recuerdo, tendría que 14, 15 años de esto hace, pues... unos 20 y pico, me regalaron un libro de geopolítica, justo, de Le Monde Diplomatique. Y había un dibujo que me sorprendió y se me quedó grabado a fuego. Estoy hablando de eso, de 20 y pico años atrás, en el cual se veía un mapa de Europa de toda la vida, de riqueza y tal, y se veía Asia. Y te ponía la evolución que iba a haber en unos 15 años o 20, no me acuerdo, en el cual Europa se iba como a deshinchar y se iba a hinchar Asia. O sea, eso ya se sabía hace mucho tiempo. Pero no hemos querido hacer nada. ¿Por qué? Porque vivimos en la comodidad del bienestar. Y eso es lo malo, el no salir de la zona de confort. Entonces, estar en la zona de confort, estar en un estado de bienestar social y que gracias por él. Pero también, como individuos, yo creo que nos anestesia. Nos anestesia porque al final damos por hecho las cosas. Y eso es un mantra para todo en la vida. Sí, pero no hay esa que dar persona... por hecho las cosas. Pero esa persona que arquetípicamente representa todo lo que tú ya no representas, tú eres una nueva generación en un nuevo mundo y el otro ni siquiera se está preguntando que aquello que dice hace daño, porque está en otro mundo.
Claro. Entonces, ¿cómo convives con eso profesionalmente y personalmente? Porque, o sea, te frustra, tomas el tiempo como para decir, oye, o no, yo considero que no me da tiempo. Entonces, yo ya he tomado la decisión de, mira, con ese tipo de gente, Ya. es que no invierto, cero. Ya. Si no macheo, cero. O sea, no es 1, 5, 10, no voy a hacer esfuerzo porque lo hice toda mi vida. Ya. Se acabó. O sea, Yo sí que doy una oportunidad porque a mí me gustaría que lo hagan y me encanta cuando lo hacen. Cuando alguien me dice, yo creo que esto que haces está mal ostras, aunque me duela, lo intento procesar y no justificar, o sea, me da igual si hay que justificar o no, pero sí que lo intento procesar. Y yo siempre parto de que la gente joven tiene unos valores que me encantaría tener. Pero es que a mí me han educado de una forma y me han configurado de una forma. Entonces me puedes configurar de ciertas partes, pero no el software entero, porque luego hay shortcuts mentales, hay una cosa que está en backend que es también mi experiencia en base a lo que me han metido con calzador en la cabeza. Entonces yo elijo mis batallas y no me da para pelearlo todo y no me da para pelear todos los valores. Entonces yo tiendo parte de la base de que los ¿cuál valores... luchas? ¿Cuál luchas? ¿Cuál lucho? La de ser yo mejor persona con respecto a los demás. Es decir, pues eso, muchas veces me he dado cuenta por errores que mis interacciones, a pesar de que partían de una buena intención, porque yo pensaba que hacía las cosas bien, no eran buenas. Entonces he visto que generaba dolor o dudas o malestar en los demás y para mí eso es la prioridad. Muy bueno. Y el resto me da igual. O sea, para mí es una interacción sana con el resto. Y es complicado porque vas en contra de tus procesos mentales. Y de la lógica imperante. Claro, y de tu core. Es que yo toda mi vida, he sido así. Ya, pero es que ser así no te vale, no te genera bien y no genera bien a los demás. Entonces, para mí esa es la vía, pero yo cualquier cosa de alguien, de valores de alguien joven, lo tomo, lo proceso y no soy como... Es que no recuerdo, el otro día se lo pasé a una amiga... que esto no es nuevo, lo de que te dicen la gente mayor, en plan, es que antes éramos más trabajadores, más tal, no. ¿Sabes que esto lo dijo un filósofo 400 años antes de Cristo? O sea, que llevamos con la misma cantinela de que las nuevas generaciones no valen para nada. Entonces, desde el desdén, desde la arrogancia de la adultez, estamos juzgando muy mal a las generaciones jóvenes que simplemente son distintas. Se dan cuenta de sus problemas, que también se infantiliza mucho a la gente. Es que no saben el mundo que viven bien. No, claramente saben en el mundo que viven. Porque cada uno es hijo de su contexto. Totalmente de acuerdo. Si el contexto fuese una nave que te lleva, una especie de territorio que va subiendo, una escalera elevadora. Claro. O sea, cuando tú naces, tu contexto te va llevando y el otro... Eso es. Y la distancia entre uno y otro es lo insalvable aparentemente que hay entre generaciones. Tal cual. Eso es. Entonces... a mí, eso, claro. Yo lo tomo todo. Yo sé que son conscientes. Yo era consciente con 20 años. Tenía otras prioridades, pero era consciente. Ojo, no es lo mismo. Yo sabía en el mundo en el que vivía, pero como aún no me tocaba enfrentarme a ese mundo, me daba igual. O sea, yo era estudiante, no tenía que ir a trabajar. Claro. Y sabía que había un entorno precario. Pero ahora sí tienes la capacidad de transformarlo. Ahora puedo accionar desde mi edad. Ahora puedo accionar, exacto. Eso es distinto. Tengo el privilegio social y económico de poder accionar dentro de mi medida lo que pueda. Eso es brutal, ¿eh? Claro. Y encima, creo que desde CEBEC y la rama de emprendimiento estoy ayudando a construir un mundo mejor porque estamos plantando semillas de futuras empresas que van a generar riqueza, que van a permitir seguir en este estado de bienestar. Y desde mi privilegio personal, ¿no? Cuando interacciono con estas personas mayores, lo hago desde el respeto. Cuando veo que son líneas que yo considero que no son aceptables, sí que lo digo una vez. Una segunda es inútil porque no la has procesado, entonces me da igual. Cuando veo que son cosas que ya evidentemente no se van a cambiar y tampoco me influyen ni revierten en un malestar para mí, simplemente las obvio, ¿no? Es como decir, bueno, es que tampoco... Yo sí que opino, que puedes cambiar hasta los 90 años, ¿no? Pero que no puedes cambiar. Y tampoco es algo con desdén, porque, jolín, a mí me sorprende también para bien, pues, gente mayor, ¿no? Ayer tuve una conversación con una persona de 80 y pico años y me dio unos consejos de vida que decía, buah, es que ¿cómo son los prejuicios de malo? Porque yo te había puesto que tú eras ABCD, ¿no? Por mis interacciones contigo y me has demostrado que no lo eres. ¿Y se lo dijiste? Sí. Muy bueno. Sí, yo lo hago también. Sí. Y, bueno, con Carlos Blanco lo hice, de hecho. Sí, ¿Qué le dijiste? Sorpréndeme. Con Carlos. Digo, Carlos. Sorpréndeme. Así le puedo decir que se escuche el podcast. Sí. No, de hecho, hice uno con él, ¿eh? Sí, Sí. Y le dije, sí, está en el canal.
Y antes de conocerle dije, oye, tú, claro, porque él generó de forma consciente una imagen cruda de sí mismo, ¿no? Y eligió eso, y creo que en eso es muy inteligente porque sacrifica basado en esa dureza, ¿no? Porque creo que es muy directo y claro, ese mensaje para el que quiere cogerlo como si va el dolor, lo coges como, vale, lo revierto y se vuelve una fortaleza, o me quedo con el dolor y me vuelvo una víctima. Claro. Y claro, y él no, en eso no lo contrapesa porque dice, no, quien esté preparado quien esté preparado para recibirlo va a crecer. Y en eso me pareció súper interesante. No, y le dije, no, lo que proyectaba y que me cuente realmente cuál era su miedo. Y le encantó. Fue un reto para él. Yo creo que es una persona como todos, que al final te vas haciendo como muy fuerte y muy duro para poder también luego ser ese niño que en realidad quieres ser. Porque yo lo veía, te juro que cuando hablaba con él, todo el rato lo veo como un niño que está hablando de un juego. Ya. Todo el rato. Pero luego tiene como esa parte polémica. Pero claro, entonces es esa dualidad. Ahora, volviendo a lo que hablábamos, ¿no? A mí los valores que me inculcaron también, muy curiosamente, es escucha a los mayores, porque en los mayores está toda la información. Y luego procésala tú con tu nuevo contexto. Es decir, primero escuchar a los mayores con respeto, porque quizás en esa escucha activa te estén ayudando, ¿no? Obviamente. Y eso, por suerte, no me lo he quitado nunca. Incluso de adolescente, mis amigos, estos viejos, esto, no sé qué, nunca he escuchado eso. Me lo grabé a fuego y para mí los mayores siempre me quedo escuchando. Desde niño, siempre he sido un niñor de escuchar al mayor como con admiración. Y hoy en día me pasa lo mismo. Ahora, obviamente hay que segregar, porque toda esa deformación, que es lo que te decía, esa incomunicación entre generaciones, porque hay un vacío. O sea, yo no comparto valores ni formas, y sobre todo formas, valores quizás más, pero formas hay infinidad de equivocaciones de las otras generaciones que son nefastas y que ya no quieren, ya dicen, venga, yo ya me voy de este mundo ya viviendo así. Pero el 10% que te puede dar una persona con mucha experiencia te puede ahorrar miles de horas. Es como una IA. Pero yo también era ese tipo de niños que escuchaba a los mayores, sobre todo a la gente muy, muy mayor, y me fascinaba, me encantaba. No sé, y me dieron dos muy buenos consejos de vida que